Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta clase de la materia de discipulado. Nos faltan ya 2 clases más para culminar esta materia de aprender a discipular a otros en tu vida cristiana, en tu iglesia, con tu familia, con tus amigos. Esperamos que esté siendo de mucha ayuda. Y hoy vamos a ver un tema bien importante. Hoy va a ser el último tema que va a estar mi esposa conmigo, porque en nuestra iglesia el discipulado que damos, que se llama Estudios Bíblicos de Integración, este es el penúltimo tema que damos y luego damos un tema más sobre los valores de nuestra iglesia, pero eso ya es algo que hacemos en casa, una formación muy hermosa porque habla valores bíblicos, valores prácticos de la vida cristiana, pero nosotros con ustedes vamos a culminar estos estudios de estudios bíblicos de integración que damos. Y bueno, es un gusto estar nuevamente con ustedes y el día de hoy pues vamos a estar compartiendo este último tema que es enséñale a la gente a compartir de su fe. Entonces espero que sea de mucha bendición, así como todos los demás estudios que hemos estado viendo. Compártelos con la gente que conoces, con los pastores, con líderes de las iglesias. Exacto. Que sepan que necesitan equiparse y que esta información les puede ser útil y les puede servir mucho para poder tener ese crecimiento sólido que se necesita en la iglesia. Y es un factor que hace falta en muchas iglesias, la sana formación de creyentes en Cristo, darle las bases importantes de qué es la vida cristiana. Toda iglesia tiene que tener una serie de pasos, de siguientes pasos en la fe. Y recibimos un correo muy bonito que me gustaría compartir con ustedes, muy hermoso, de unos pastores que están utilizando este discipulado con su iglesia y nos escriben así: Dios les siga bendiciendo, hermano, para que sigan bendiciendo tantas vidas de pastores y congregaciones. Qué hermoso, porque ese es nuestro llamado, el poder ayudarles a ustedes, equipar iglesias, equipar a líderes para que hayan más líderes, más pastores y más iglesias sanas. Y también pues eso va a producir cristianos sanos. Y dice, ustedes han sido canal de tanta bendición a nuestras vidas que nuestra congregación está viviendo un tiempo de renovación y crecimiento especial. Toda la gloria a nuestro Dios. Amén, totalmente de acuerdo que toda la gloria es de Dios. Qué hermoso saber eso, qué ánimo saber que todo lo que preparamos con amor, las horas de preparación, el tiempo que hacemos, da un fruto, tiene un resultado. Exactamente, y nosotros por la gracia de Dios también hemos podido experimentar un crecimiento muy bonito en la iglesia, y no solo eso, un crecimiento saludable en donde puedes sentir el amor, puedes sentir que la gente está enfocada en la visión y en lo más importante, que es el crecer en las cosas de Dios, madurar y también poder compartir con otros de su fe. Entonces, una de las claves que hemos experimentado en la iglesia también tiene que ver con este discipulado, porque la gente que se incorpora, que viene a la iglesia, viene a ser formada y aprender las cosas básicas, porque a veces los pastores siguen avanzando en sus predicaciones, cambian de temas, porque hay personas que son parte de la iglesia por años y tienen que darles algo nuevo, pero muchas veces olvidamos este estudio que es básico, y a veces las personas que se van incorporando ya se lo perdieron y ya no saben, bueno, van agarrando pedacitos que pueden a través de las predicaciones, de los estudios, pero es hace una gran diferencia y es muy útil poder tener este estudio que les puede servir a alguna persona que viene y tener esas bases para saber cómo crecer en las cosas de Dios. Y en el caso de nuestra iglesia, si podemos servirte en ese aspecto, siempre cuando quieran ustedes pueden conectarse o conectar gente de su iglesia para que sean formados. Si ustedes no tienen este estudio regularmente, nosotros lo tenemos cada 3 meses, lo volvemos a dar. Y a través de eso, gente que se va incorporando va pudiendo recibir de este estudio. Entonces, y gracias a Dios ha habido pastores que han tomado este estudio con nosotros por Zoom, y entonces ellos ya aprenden el sistema para darlo en sus iglesias. Inclusive también, todos estos estudios que ustedes recibieron se han dado en centros penitenciarios en México, que se han graduado personas. De hecho, hubo un testimonio tremendo de una persona que estuvo ya por cumplir su sentencia en una prisión, y le dijeron que ya iba a salir, era libre, y fue a hablar con la persona. Estaba tomando estos estudios, ¿no? En la prisión, con uno de los pastores que ha tomado con nosotros el discipulado, y esta persona fue a pedir un permiso especial para que le extendieran quedarse en la cárcel algunas semanas más para poder terminar el discipulado. Eso es el poder de Cristo y la convicción de alguien que quiere crecer en la fe, la transformación que el Señor hace.
Qué hermoso. Y eso es lo que hoy vamos a hablar. Vamos a enseñarle a la gente a compartir su fe, porque a veces pasan años y la gente en nuestras iglesias no aprende. Sí. No sabe qué decir, cómo evangelizar. Y hoy vamos a hablar de esto. Para ustedes que tomaron ya el curso de evangelismo que di, que fueron 18 clases, va a ser repetitivo algunos principios, pero ahorita lo estamos dando de una manera sencilla. Más condensada y enfocada, ¿no? Para poder compartir a alguien en un estudio simple, sencillo, básico, exacto, para una persona que pueda aprender a compartir su fe. Entonces, si ustedes pueden aprender esto o poderlo impartir, va a ser de mucha bendición para ustedes, porque muchas veces algo que sucede dentro de nuestras iglesias es de que a veces las personas, los que integran la iglesia, piensan que, bueno, el que conozcan de Cristo es labor del pastor o labor de los líderes, pero en realidad es labor de cada uno de nosotros como creyentes. Todos tenemos familiares, todos tenemos amigos que tú puedes ser parte y tú puedes compartirle de tu fe. Y esto es básico, tanto compartir tu fe como enseñarles a caminar con Cristo, que es un discipulado. Y esto es lo que hemos estado compartiendo en estos estudios. Bueno, pues es esencial en el discipulado enseñar a los creyentes a compartir su fe. Y eso es lo que te vamos a enseñar hoy. ¿Cuáles son las cosas básicas en un discipulado de enseñarle a un nuevo cristiano a compartir su fe? Ahora, algo bien lindo que decías, Paola, es de que a veces podemos avanzar con predicaciones, inclusive con predicaciones muy interesantes, una serie de apocalipsis o de escatología o edificantes, pero en realidad estos principios siguen siendo siempre los principios básicos de qué es la vida cristiana. No importa si acabas de entregar tu vida a Cristo ayer, o si eres un pastor que tienes 30 años de ser pastor y tienes un doctorado, no importa, porque esto es la esencia de qué es la vida cristiana. Y para nosotros en nuestra iglesia ha sido un filtro, porque le llamamos estudios bíblicos de integración, y aunque llegue alguien que se está incorporando a nuestra iglesia, que ha servido por años en otra iglesia, esto es un filtro para, número uno, mide la humildad, ¿no? ¿Qué tan receptivos? Son estudios relativamente cortos. ¿Qué tan enseñables son de sentarse y comenzar desde cero para ver qué enseña esta iglesia? ¿Cuáles son las bases de la fe que yo que puedo aprender? Ahora, no solamente es, porque hay gente que dice, no, eso ya me lo sé, pero no solamente saberlo, es hacerlo. Y este discipulado te enseña a discipular. O sea, cuando vemos el tema de la salvación, de la oración, de la palabra de Dios, te va a enseñar a enseñarlo a otros, a ser discípulos, y ese es el punto. Y también este estudio disipa y despeja muchas dudas que a veces traen de otras iglesias, que a veces se quedan en un estado de crecimiento y no pasan de eso, o también a veces con cierta formación que la volteas a la palabra de Dios y no está como la Biblia lo enseña. Entonces, este discipulado ayuda mucho a corregir algunos aspectos ya una vez que se incorporan en la iglesia, en vez de estar trayendo dudas en medio de la iglesia, ¿no? Sino ya directamente pueden despejar estas dudas con este estudio. Exacto. Bueno, pues entonces vamos a comenzar, y esto, lo primero que debes enseñarle a un nuevo cristiano es que si Dios te salvó, debes compartirlo. O sea, crear en el nuevo cristiano la conciencia del evangelismo, que el evangelismo no solamente es la responsabilidad del pastor o de los líderes, sino de ellos, aunque sean un nuevo cristiano. Exacto. Y la pregunta es, ¿cómo puedes compartir eso? Porque mucha gente piensa, bueno, si yo le digo, ven a mi iglesia, ya eso ya la compartí de Dios, ¿no? O acércate a Dios, y ya en la mente de una persona básica, regular, cristiana, a veces piensas que eso fue y ha sido y va a ser suficiente. Pero en realidad, la pregunta es, ¿sabes tú guiar a alguien a Cristo? ¿Sabes para qué vino Jesús? ¿Sabes cuáles son los pasajes bíblicos en donde se habla de la vida eterna, de la salvación, de lo que Cristo nos ha rescatado? Entonces, una persona normal dentro de nuestra iglesia todas las personas deberían de saber cómo compartir su fe, qué pasajes bíblicos utilizar, y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y lo cierto es que la minoría de las personas en la mayoría de las iglesias, la mayoría de las personas sabe esto, sabe cómo compartir su fe. Y algo muy importante es de que siempre cuando una persona está empezando a compartir su fe, ya sea una persona que viene a Cristo o una persona que ya conoce a Dios pero no lo ha practicado, es muy importante que lo empieces a hacer, porque si nunca lo has hecho, siempre vas a tener temor, siempre te vas a sentir inseguro de cómo compartir tu fe con otras personas. Y hay cosas muy fáciles que uno puede hacer para poderlo empezar a hacer y quitar ese miedo, pero ya una vez que empiezas a compartir, se te va a hacer cada vez más fácil. Siempre es un reto porque a veces cambia el ambiente, cambia el tiempo, cambia la persona,
el tiempo que tienes para compartir pueden ser 5 minutos, 3 minutos o media hora. Entonces, puede cambiar el tiempo, pero sí es importante que vayamos ejercitándonos y aprendiendo, sea poquito, sea mucho, siempre tener una palabra que podamos nosotros compartir, una persona que sabes que vas a dejar la semilla en el corazón y en la mente de las personas. Y hay gente que es mucho más sensible que otra. Dice el apóstol Pablo que somos olor de vida para los que se salvan, pero olor de muerte para los que rechazan el mensaje o del juicio de Dios, porque como dice Juan, que el Señor no vino, Jesucristo no fue enviado para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el que no ha creído en él ya ha sido condenado, ya está en un estado de condenación. Y eso es verdad, que cuando hablamos de Cristo vamos a traer el aroma de Cristo para vida, para muchos, pero como dice también Pablo, no es de todos la fe, va a haber quienes se opongan. Y al hablar de Cristo se aprende hablando y venciendo el temor, y al discipular también tienes que tomar el riesgo de decir, es que no sé cómo hacerlo, es que a lo mejor la riego. Hoy precisamente nos compartía un hermano en Cristo, decía, hermano, los discipulados son tan buenos, me ha abierto la mente, el corazón, ya me estoy comenzando a reunir, pero lo que pasa es que los escucho ustedes y lo hacen con Suena tanta... fácil. Exacto, porque hemos aprendido a través de la experiencia de amar a la gente, de reunirnos con ellos, de utilizar ilustraciones, y si ustedes lo hacen hacer sentir tan fácil, y cuando yo lo hago batallo, es lo que te compartía, ¿no? Hace ratito. Y me decía mi esposa, es que tienen que aprender, tienen que vencer el temor y comenzar a hacerlo. Y conforme lo vas haciendo, te vas agarrando más confianza y vas agarrando más experiencia, como en cualquier otra área en la vida. Exacto. Lo empiezas a hacer y te vas haciendo más bueno en lo que haces. Entonces, es necesario que practiquemos, que lo ejercitemos. A veces lo más fácil de hacer es con gente que te sientes en confianza. Pueden ser tus propios hijos, tu propia hermana, tus propios amigos que Exacto. Sabes que están abiertos a escucharte, y ya de ahí tú vas a ir agarrando un poco más confianza. No, pero es maravilloso aprender a hacer esto, aprender a discipular. Eso transforma y cambia vidas. Bueno, pues cuando les enseñamos a las personas este primer punto del discipulado, de que si Dios te salvó, debes compartirlo, Exacto. Debes compartir la salvación de Cristo con otras personas. Bueno, comenzamos generalmente con 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Y dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Y el propósito de ser todas estas palabras muy bonitas, descriptivas de quién somos nosotros para Dios. Es que somos pueblo de Dios, pertenecemos a Dios, hemos sido apartados para Dios. Dice, el propósito es para que proclamen o compartamos las obras maravillosas, las obras lindas, las obras buenas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, debemos de compartir para empezar, y para lo más básico posible, es qué ha hecho Dios en tu vida. Cómo Exacto. Es que Dios ha actuado a través en tu corazón, en tu familia, en tu vida, y de dónde te ha sacado, porque la situación en la que la mayoría de nosotros hemos encontrado, donde cada uno de nosotros hemos volteado a ver a Dios, es cuando nos hemos encontrado en esa oscuridad, en esas tinieblas que dices, yo estoy llevando mi propia vida, le estoy dando mi propio rumbo, pero cuando te das cuenta que es un camino en donde no te sientes completo, no te sientes la paz, no sientes la alegría, sientes que estás perdido, aquí es donde volteamos a ver a Dios, y Dios, para dejarnos claro esta parte de nuestra vida, dice que nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable en donde Él nos está llevando. Así que enséñale al nuevo cristiano que ellos están en este versículo, que el Señor nos salvó para anunciar a otros lo que Él ha hecho por nosotros al salvarnos. Es una responsabilidad de todo cristiano. Entonces, si eres un hijo o una hija de Dios, debes compartir el evangelio. No es algo opcional, no es algo que dices, no, es que no es mi... Obviamente que no vamos a obligar a la gente a compartir el evangelio, pero sí les vamos a enseñar que es el plan de Dios para sus vidas y enseñarles a saber cómo hacerlo, compartir con otros. La mujer samaritana en Juan capítulo 4 no era una gran teóloga, de hecho había tenido maridos y con el que vivía no era su marido, y Jesús le habló de que el que creyera en lo que Jesús estaba diciendo, de su interior correrían ríos de agua viva. Y sin embargo, ella, aunque no conocía mucho, corrió a todo el pueblo y les dijo que había encontrado al profeta que ella como samaritana esperaba.
Y así podemos hacer nosotros. O como el hombre que fue sanado por Jesús de su ceguera, dijo, yo solamente sé que era ciego y ahora veo. Y eso pues es un principio, decir, yo era ciego, estaba en oscuridad y ahora veo. Dios llenó mi corazón, me dio una esperanza. Y eso es algo tan básico, enseñarle a la gente a comenzar compartiendo esto. Es simplemente compartir, ahora sí que lo emocionante, lo feliz, porque cuando alguien viene a Cristo, sabes la diferencia en tu alma y es donde empieza, ¿no? Y sientes como que se te quita una carga de encima y cómo Dios empieza a enderezar tu vida, tus pasos, y cualquier persona puede compartir eso, lo que Dios ha hecho en su vida, qué es lo que Dios hizo en tu vida y qué ha hecho Dios a través de su palabra y su presencia en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, primero que nada es importante definir qué es el evangelio, y aquellos que estuvieron en la clase de evangelismo ya lo saben, pero es importante enseñarle a un nuevo cristiano que la Biblia, el mensaje del Nuevo Testamento es el evangelio. Así comienzan, por eso los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan se llaman evangelios, porque comparten esas noticias. Exacto. Eu de bueno y angelio de mensaje, el buen mensaje. Exactamente. Entonces la palabra evangelio significa buenas noticias o buen mensaje. Dice en Romanos 1:16 el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo, y yo creo que esa es una clave enfatizar, porque muchos nuevos cristianos pueden sentir vergüenza, temor, me van a criticar, me van a rechazar, que ya me cambié de religión, que ya me lavaron el cerebro, y hay que decirles, no, es que no, o sea, de humanos tener temor, y en tu carne puedes llegar a sentir vergüenza que te critiquen, pero tenemos que saber que que Cristo es Dios revelado a nosotros, que por su gran amor nos salvó, y que eso es algo que no tenemos absolutamente nada de qué avergonzarnos. Y decía Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para la salvación, para rescatar de la muerte a todo aquel que cree. Del judío primeramente y también del griego, o sea, de todas las naciones de la tierra. Entonces, eso es un bonito pasaje para remarcar, enseñar a un nuevo cristiano que no tenga vergüenza, porque el evangelio es poder, transforma, cambia vidas. Bueno, Paola, en tu caso, por ejemplo, mis padres conocieron a los padres de mi esposa en el mercado los sábados, vendiendo verduras, un mercado sobre ruedas se llamaba, en Veracruz, en México. Y se conocieron ahí un sábado. Mi mamá le habló de Cristo a la mamá de mi esposa Paola, y cada sábado se veían, y el papá de mi esposa le platicaba, ¿no? Tu mamá. Sí, mi suegra todo el tiempo le compartía a mi mamá cada vez que se encontraban en el mercado, pero en cierta forma tanto mi papá como mi mamá, ya los dos estaban buscando de Dios, sinceramente, con un corazón sincero, con un corazón abierto. Y Dios sabe, cuando nosotros lo estamos buscando de verdad, Dios sabe cómo responder a esa oración. Entonces, a través de eso, Dios puso a mi suegra en el camino de mis padres, primero en el de mi mamá, y venía mi mamá, todo lo que le platicaba a mi suegra venía y le platicaba a mi papá, y mi papá le daba mucha alegría, mucho gusto, y al punto de que le decía, oye, ¿y volviste a ver a la señora esa que te comparte de las cosas de Dios? Y le volvió a platicar a mi mamá todo lo que le compartía. Entonces fue algo que Dios fue trabajando en sus vidas poco a poco, y ya cuando mi papá se enteró que era cristiana, le dijo, ya no hables con ella mejor, ¿no? Ya en ese punto le dio temor, pero ya Dios había estado preparando y trabajando su corazón, y pues lo siguió encaminando para que ellos pudieran conocer de Cristo en sus vidas. No, y esas semanas se encontraron de casualidad, una diosalidad, porque de eso Dios anda buscando a las personas y quiere que la gente venga a sus pies. Y se encontraron con mis padres, los invitaron a un estudio bíblico a una cuadra de nuestra casa que mis padres daban con un vecino. Y allí mis suegros entregaron su vida a Cristo, y desde entonces pues ya tienen más de 40 años caminando con Cristo. Sí. Y pues ha hecho Dios una diferencia grande en la vida de tu familia, Paola, a través de haber llegado Jesús. Exacto, una diferencia enorme, ¿no? Porque mi vida no sería igual, la de mis padres no sería igual, la de mi familia no sería igual. Entonces realmente Cristo ha hecho una diferencia enorme en la vida de nuestra familia, en nuestro hogar. Y algo que sucedió en esa situación es que mi papá ya tenía temor, pero esa vez que se encontraron con mis suegros en la calle, en ese momento no eran mis suegros, pero cuando se encontraron ya niños, como por se puede decir, por
quedar bien, le dijeron, bueno, pues vamos al estudio, ¿no? Pero vamos uno, quedamos bien y ya no regresamos nunca, ¿no? Pero con ese primer estudio, pues Dios trabajó en sus vidas, les encantó, llenó algo que ellos ya estaban buscando y de eso en adelante empezaron pues ya a crecer en las cosas de Dios. Qué hermoso, ¿no? Y así, y quién iba a decir que nos íbamos a terminar casando a través de los años, pero nunca sabes, el evangelio de verdad bendice la vida de la gente y esto, así como este testimonio que te contamos, tú también puedes contar a la persona que estás enseñando de cómo compartir su fe, la diferencia que Cristo ha hecho en nuestras vidas, por la cual no debemos avergonzarnos del evangelio, porque de verdad es poder de Dios que transforma radicalmente las vidas, que hace una diferencia de bendición. Sí. Y bueno, la palabra evangelismo, el evangelismo significa compartir con otros el evangelio. Eso es el evangelismo y es lo que tú le estás enseñando a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, a los nuevos cristianos en tu iglesia, con la gente que se está reuniendo, que el evangelismo es compartir el evangelio. Y la palabra evangelio significa buenas noticias. Ahora sí que traen salvación a todo aquel que cree. Entonces, compartir a Jesús es compartir vida eterna y así se llama nuestro discipulado en nuestra iglesia, ¿no? Compartiendo a Jesús, compartiendo vida. Y es un mensaje que verdaderamente transforma vidas y trae gran bendición. Y es importante enseñarle a un nuevo cristiano que lo que estamos haciendo no es proselitismo, ¿no? Sino es realmente, sinceramente, extender a otros el amor que Dios nos ha extendido, la misericordia que Dios tuvo de nosotros, queremos que otros la conozcan. Es que no hay nada más lindo que caminar con Jesús y abrir tu corazón a Cristo Jesús y ver lo que Él hace en tu vida y en tu corazón. Es como si sanara tu alma, así como si te quitara una carga encima, como si enderezara tus caminos. O sea, hace una reparación en cierta forma total de todas nuestras flaquezas. Que nadie más hace. Que no le encuentras ni a ningún consejero, ni a ningún psicólogo. Obviamente, esas profesiones siempre ayudan en alguna otra forma. Claro. Algunas hasta perjudican, otras no todas. Perjudican, depende de quién. Así como hay buenos doctores, hay malos doctores y a veces en todas las ramas. Pero muchas veces eso es lo que Cristo hace, que llena y endereza y sana nuestra mente, sana nuestra alma, lo que nadie puede hacer. Exacto. Ahora vamos a definir qué es el evangelio, y esto viene en 1 Corintios capítulo 15, 1 y luego verso 3 y 4. Dice, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en la cual se mantienen firmes, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, ¿qué recibió? Esta información, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y ahí está la definición del evangelio, porque en 1 Corintios 15, 1 dice, hey, les voy a recordar el evangelio que les transmití, y en el verso 3 y 4 lo define. Está diciendo cuáles fueron esas buenas noticias que les transmitió. Entonces vemos que las buenas noticias es que Cristo murió por nuestros pecados, murió en nuestro lugar en la cruz para cargar nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios. Fue sepultado y venció la muerte, resucitando de la muerte, y todo esto según lo que Dios había anunciado por los profetas en las Escrituras. Entonces, ¿qué es el evangelio? Y esta es una definición que me encanta, que ya les enseñé en la clase de evangelismo. El evangelio lo podemos definir como las buenas noticias de la muerte y resurrección de Jesucristo por nuestros pecados para darnos vida eterna. Qué hermoso, qué importante es definir eso, ¿no? Algo tan básico. ¿Qué es el evangelio? Sencillo. Hay gente que dice, no, es que no predican el evangelio. Y a veces hablan de una doctrina en particular, pero el evangelio es esto. Es buenas noticias de la vida y muerte de Jesucristo por nuestros pecados para darnos vida eterna. Exacto. Entonces, ese es el primer punto que le enseñamos a la gente, que la responsabilidad de compartir de Jesucristo es de ellos. Fuimos salvos para compartir las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Exactamente. Y bueno, el segundo punto que enseñamos a la gente en el discipulado, que le vas a enseñar a la gente acerca de aprender a compartir su fe con otros, es que Dios te da poder para compartir el evangelio. O sea, en medio del temor de decir, es que yo nunca he compartido, yo no soy pastor, yo no sé qué decir, hay que animarles a que sepan que no están solos en la labor evangelística, no están solos. Dios nos da poder para en su nombre compartir. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 1, verso 8. Que dice, pero cuando el Espíritu
Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, la ciudad más chiquita, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Entonces debemos de nosotros llevar la noticia en donde quiera que Dios nos pone, sea en tu ciudad pequeña en donde estás, o si Dios se manda a otros lugares más lejos de donde vives, también debemos de llevar esas buenas noticias a cualquier persona que Dios pone en nuestro camino y en nuestras vidas. Entonces habla que el Espíritu de Dios nos da poder. Si somos sus hijos, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y hay que animar a una persona a decir, mira, es que aunque tú te sientas que no sabes cómo, aunque tú te sientas que no vas a saber qué decir, lo más importante es que entiendas el Evangelio para que lo puedas compartir con otros. Y para eso es este discipulado en particular. Exacto. Y muchas veces también Dios pone en nuestro corazón como una carga de compartir hacia otras personas y a veces debemos de ser sensibles a la voz de Dios, al Espíritu Santo en nuestra vida cuando Dios está poniendo esta carga en nosotros y saber que Él nos está respaldando y va a estar con nosotros. Obviamente para esto necesitamos conocer lo que es el Evangelio, necesitamos conocer la palabra de Dios. Obviamente podemos compartir nuestro testimonio cuando estamos empezando lo que Dios ha hecho en tu vida, pero sobre de eso debemos de continuar poniendo pequeñas vamos adquiriendo toda la información, todas las cosas que vamos aprendiendo las debemos de ir incorporando, ir creciendo en conocimiento y creciendo en madurez y todo eso también lo vamos a ir llevando en cada etapa que Dios nos permite compartir a otras personas. Y a través de compartir siempre nos vamos a exponer a diferentes tipos de preguntas que la gente tiene, dudas. No tenemos que compartir todo, no tenemos que creer que sabemos todo o tener temor de no saber nada y por eso no hablar, sino conforme vamos avanzando lo que sabemos correctamente compartirlo, lo que no sabemos no inventarle, pero sí debemos de preguntar, sí debemos de despejar dudas, acércate a tu pastor, equípate con este seminario que tienes ahora sí que a la mano online para poder equiparte y poder ir aprendiendo sanamente la palabra de Dios para también compartirla, porque también es una responsabilidad hacerlo correctamente y no solamente basado en una emoción, sino en hacerlo sana y correctamente hablando bíblicamente. Claro, y eso hay que enseñarle a un nuevo cristiano. No te preocupes si te preguntan algo que no sabes responder. No te dé miedo, no tiembles. Solamente si no sabes la respuesta, dile, ok, anótala. Voy a anotar tu respuesta y voy a preguntarle a alguien que tengo confianza y te voy a responder la siguiente semana. Así de sencillo. Enséñales que no tengan temor de hablar por miedo a que les vayan a preguntar. Muy, muy buen punto el que compartes, Paola. Y bueno, la tercera cosa, primero que nada, que es responsabilidad de ellos el hablar de Cristo. Y que sepan qué es el Evangelio, que el evangelismo es compartir el Evangelio y que el Evangelio son las buenas noticias de la muerte y resurrección de Jesucristo por nuestros pecados para darnos vida eterna. Segundo lugar, que sepan que no están solos en esa tarea, que tenemos el poder de Dios en nosotros, que el Señor nos va a dar palabras para hablar y la fuerza y el valor para hacerlo si nosotros nos equipamos para hacerlo correctamente. En tercer lugar, es importante animarles a que ellos inviten a otros a conocer al Señor, a reconciliarse con Dios, porque la labor del evangelismo es eso. Ahorita vamos a ver unos versículos que compartimos, que te va a tocar compartir con tu grupo de discipulado, que son precisamente la clave, el centro de todo es saber que es un mensaje que reconcilia a los seres humanos con Dios. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Ahora todas han sido hechas nuevas. Entonces, sabemos de que en Cristo somos una nueva criatura. Dios transforma nuestro corazón, transforma nuestra vida. Las cosas de atrás, porque a veces pensamos, ay, ¿cómo voy a venir a Cristo si tengo todo este paquete o todo este pasado tan feo? Pero dice la Biblia que en el momento, si confiamos, si tenemos fe, si depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, dice que todas las cosas viejas pasaron, quedaron atrás, quedaron en el olvido. Y dice, y ahora las nuevas, pues somos una creación nueva. El siguiente pasaje... Y eso es hermoso eso, porque de verdad hemos visto personas, no sé, que pandilleros, homosexuales, personas que tienen un pasado difícil, un pasado de inmoralidad, un pasado de violencia o de pecado o de vacío sin Dios o que causaron maldad a otras personas y el Señor les quebranta, entienden el Evangelio, se arrepienten y pues para eso es el Evangelio, para Jesucristo viene a buscar y a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Bueno, vamos a continuar viendo el versículo 18. Dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él
con Él mismo por medio de Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es una vez que tú estás reconciliado, a ti, a cada uno de nosotros como creyentes, dice la palabra de Dios que nos ha dado ese ministerio de reconciliar a otras personas que no conocen a Dios con Dios. Exacto. Y Pablo así se veía, como un agente de reconciliación, alguien que Dios tuvo misericordia de él y proclamaba a otros esa reconciliación con Dios, como lo continúa diciendo en el verso 19. A través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él sin tomarles en cuenta sus pecados. Este es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. Ahí está. Entonces, y es bueno al darlo, pues podemos hacer preguntas, ¿no? Porque como me preguntaba este hermano, ¿y cómo lo doy? ¿Cómo doy el discipulado? Siempre cuando lees puedes preguntar, ¿qué entiendes de este versículo? ¿Qué te impacta? ¿Qué es lo que el Señor nos encargó? ¿Se lo encargó solo al pastor o a todos? Y interactuar con ellos por medio de preguntas es útil. Y este pasaje es muy claro, que el mensaje de reconciliación que Dios nos encargó anunciar es llamar a que las personas a que se reconcilien con Dios. Y continúa el verso 20, eso es lo que habla, lo que es un embajador representante del Señor. Dice, así que somos sus embajadores, hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando les pedimos que se reconcilien con Dios. Entonces, la función de un embajador es una persona que representa a su país, ¿verdad? Cuando tienes un embajador de México en Estados Unidos o en Francia o en España, él representa al país en donde está. Entonces, así como lo puede representar bien, lo puede representar mal, pero en teoría debemos de representar bien a nuestro país. Y lo mismo sucede con Dios. Dice Dios en su palabra que nos da a nosotros esa labor de embajadores, de representar a Dios de enfrente de otras personas, y debe ser en la mejor forma posible. Diciendo, Dios hizo esto en mi vida, y no tienes que saber todas los misterios del universo, todas las respuestas teológicas, solamente saber que alguien me habló de Cristo, este mensaje transformó mi vida y lo comparto contigo porque de verdad Dios es fiel, Dios es bueno y lo que Él hizo en mi vida lo puede hacer contigo. Que ahorita vamos a aprender el cómo enseñarle a la gente a hacer un testimonio personal. Exacto. También sobre lo que el Señor ha hecho en ellos. Y bueno, pues por último, lo que se les dice, ya que sabemos de que fuimos llamados a compartir ese mensaje de reconciliación, que número uno, saber que es la responsabilidad de ellos el compartir de Cristo, para eso lo salvó el Señor. El esclarecer que el evangelismo es compartir el evangelio y qué es el evangelio. Entonces les compartimos a ellos también acerca de hacer discípulos, porque no solamente es compartir la fe, compartir... Ese es un paso, ¿no? Que que todo creyente debe de poder saber y hacer. Exacto. Y saber que es un mensaje de reconciliación, de que inviten a las personas a reconciliarse con Dios, pero ahora sí, el remarcarles que es un proceso, el evangelismo es el principio, pero también Dios no solo nos llama a compartir de Jesús, sino eventualmente a estar capacitados, así como mis padres en su caminar con Cristo, el Señor les usó en la vida de mis suegros, y a través de una amistad fue ahora sí que un discipulado muy natural, compartiendo de Jesús, preguntándole cómo estaban, compartiendo cómo cristianos podemos aprender a orar, a leer la Biblia, pero sí tenemos un llamado de hacer discípulos. Y bueno, vamos a leer lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Dice, vayan y hagan discípulos que me sigan de todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en este versículo me encanta porque dice que vayamos, significa que va a implicar de nosotros el ir, no dice la palabra de Dios, esperen a que lleguen y les toquen la puerta y les pregunten, compárteme de Dios, no. Tenemos que ir y compartir a otros de este evangelio, las buenas nuevas de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Dice, vayan y hagan discípulos. Va a implicar nuestra vida, nuestro tiempo, a veces nuestras finanzas, nuestro esfuerzo. Un ejemplo que me encanta,
compartir en esto es cuando te dicen, ve y haz un pastel, pues tienes que ir al súper, tienes que saber qué ingredientes comprar, tienes que gastar dinero, tienes que venir y revolver los ingredientes en el orden correcto, tienes que saber prender el horno, poner el tiempo exacto para que no se te quemen y se te quede crudo, tienes que saber sus puntos exactos para poder terminar ese pastel y que quede bien hecho. Y lo mismo sucede con el discipulado. Dice, vayan, nosotros tenemos que usar nuestros pies, nuestra vida para ir y hagan. Debemos de invertir tiempo. Invertir de nuestra vida, de nuestro tiempo. Y saber que es un proceso ese hacer discípulos. Y para ser un discípulo tienes que saber qué es y cómo se ve un discípulo. Si no sabes cómo se ve un discípulo, vas a hacer otra cosa o discípulos mal formados. Debemos de hacer discípulos que me sigan, que aprendan a caminar con Cristo y seguir de sus enseñanzas. Dice, de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, enseñarle a las personas que es un llamado, el compartir a Jesús es un llamado, es parte del llamado de ser discípulos de Cristo, y que Dios a algunas personas solo les va a dar la oportunidad de encontrar a alguien en el camión, en el colectivo, o en el metro, o el transporte público, o en una fonda comiendo pupusas o comiendo empanadas, y no vamos a volver a ver a esa persona, pero les dejamos, si se abre la conversación, les compartimos quién es Dios, lo que Él ha hecho en nosotros, algún versículo de la Biblia que sumariza o que resume lo que es el evangelismo, como Juan 3:16, por ejemplo. Pero otras personas, Dios nos permite crear un lazo de amistad, que son nuestros vecinos, nuestra cuñada, nuestros compañeros de trabajo, de la escuela, y es un proceso de compartirles quién es el Señor. Continuamente, a veces a través de situaciones bonitas, a veces de situaciones difíciles e incómodas, pero algo que yo he visto es de que siempre la palabra de Dios, cuando estamos viviendo bajo la luz de Cristo, en el camino de Jesús, como dice su palabra, que estamos siendo embajadores, independientemente de cómo te la hayas pasado, si duro y difícil cuando has compartido de Cristo, cuando personas te conocen, muchas veces van viendo tu vida, van viendo tu testimonio, van viendo la coherencia de lo que Dios ha hecho a través de su palabra en nuestras vidas, y después, a veces a través del tiempo, las mismas personas tienden a venir y preguntarte, oye, a ver, otra vez, ¿qué era lo que decías? Ahora sí quiero escucharte, ¿no? Entonces, en algunas personas pueden que la gente venga a Cristo inmediatamente, y va a haber otras personas que posiblemente les puede llevar años el poder captar y entender el mensaje que Cristo Jesús nos da. Así es. Y bueno, pues entender que el evangelismo es un proceso, es como lo veíamos en la materia de evangelismo, puede ser un evento y también es un proceso, y el discipulado igual, son procesos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, enséñale a la persona con la que estás reuniéndote para el discipulado que oren, que hagan una lista de oración. Dice en 2 de Tesalonicenses 3:1, dice Pablo, oren para que la palabra de Dios corra o se expanda rápidamente, y para que sea glorificada así como lo fue entre ustedes, y que seamos librados de hombres malos, porque no es de todos la fe. Entonces podemos orar por el evangelismo y enseñarle al nuevo cristiano. ¿Tienes alguna persona? Haz una lista, y es más, tú haz una lista. Si tienes algún vecino, algún familiar, algún compañero o compañera de trabajo que no conoce a Cristo, yo te animo a que escribas el nombre de 3 personas y comiences a orar por ellos. Señor, te pido que Pedro abra sus ojos. Señor, te pido por Sonia, que tú sensibilices su corazón, que me des palabras para compartirle. Y el Señor responde ese tipo de oraciones, trabaja en la vida de la gente. Entonces, ora por que Dios use tu vida, ora por las personas para que sean salvas. Equípate. Por eso es el discipulado, y el discipulado que tú les vas a dar a la gente con la que te vas a reunir, tus hijos, nuevos creyentes en la iglesia. Donde quiera que estés dando este discipulado, tú vas a equiparles a ellos a través de este discipulado que estamos compartiéndote contigo. Y sé intencional, desafíalos a ser intencionales. Si no son intencionales, nunca le van a hablar de Cristo a nadie. Tienen que perder el miedo. Exacto. A veces tienes que decirle, ¿sabes qué? Te animo a que esta semana ores y le pidas a Dios que Dios te ponga alguna persona a quien tú le puedas compartir. Entonces, cuando vienes preparado, cuando vienes siendo intencional, Dios sí pone personas en tu camino que necesitan de Dios. Esto es maravilloso. Y que lo comiencen probando ellos. Exactamente. Comiénzalo probando tú, porque
para que tú lo experimentes en tu vida y luego cuando tú des este discipulado digas, yo también me daba miedo, también no sabía, pero tomé esta clase del seminario bíblico en línea, de verdad que me desafió, Dios habló a mi vida y mira lo que pasó. Esta persona, yo le hablé y hay testimonios tremendos de lo que Dios ha hecho, de verdad, guiados por el Espíritu Santo en los momentos críticos que una persona necesitaba escuchar el mensaje de salvación. Y cuando eres intencional, tienes en mente que Dios te usa. Entonces estás reflexionando, estás pensando, a ver, ¿cuál es el versículo que voy a usar? ¿Cuál puedo compartir que puede ser efectivo? Y Dios puede usar esa disposición tuya. Cuando no tenemos la disposición, muchas veces es más difícil, ¿no? Porque ni siquiera estamos poniendo de nuestra parte. Pero cuando tenemos esa disposición siendo intencional, es mucho más fácil tener esa fluidez y poder tener presente la palabra de Dios y en oración para que Dios use nuestra vida. Así es. Bueno, ahora sí le vamos a enseñar a la persona brevemente cómo compartir a Jesús. Bueno, ustedes ya lo saben, se los he enseñado, cuenta tu historia y cuenta su historia. Bueno, presenta el evangelio y cuenta tu testimonio. O sea, enséñale a las personas a contar el evangelio. La historia de Dios. A pasar más allá de solamente decir Dios te ama. O a pasar más allá de solo decir te invito a la iglesia. O a pasar más allá de decir Dios es bueno y lo necesitas. Todas esas palabras son buenas, pero que desafíalos a que aprendan qué es el evangelio y que aprendan a compartir el evangelio y que aprendan a hacer un testimonio personal. Exacto, y desafíate a ti mismo, porque a lo mejor no vas a aprender todos los versículos, pero agarra uno de estos versículos que vamos a compartir y empieza con ese y vuelve a ver ese estudio y agarra 2 versículos o vas avanzando y vas repitiendo, pero puede ser platicadito, no siempre tienes que sentarte con alguien, pero puedes irles platicando. Fíjate que este pasaje bíblico me encanta y habla de esto, ¿no? Entonces agarras un pasaje bíblico y con algo sencillo, una pequeña semillita que pusiste, pero ya te empiezas a familiarizar con el pasaje bíblico y saber cómo compartirlo. Entonces, en primer lugar, presenta el evangelio, la historia de Cristo Jesús, las buenas nuevas de salvación, y en otro lugar vamos a estar viendo, cuenta tu testimonio. Ahora antes de empezar... Es su historia y no es su historia. Antes de empezar el evangelio con el primer punto que algunos de ustedes ya lo saben, para otros es nuevo, lo primero que tienen que saber es que hay un Dios que existe, que les ama, que les busca. ¿Te acuerdas, Paula, cuando me platicabas que cómo aprendiste tú a compartir de Cristo la primera vez viste a tu papá, ¿no? Sí, la primera vez, porque yo tenía eso en mi corazón. Yo decía, ¿cómo voy a compartir de las cosas de Dios? O sea, escucho toda esa palabra de Dios en la iglesia, que bendice mi vida, que llena mi alma, pero ¿cómo le haces para compartirlo con otros? Porque escuchas este gran estudio, escuchas este gran mensaje y no sabes ni por dónde empezar ni cómo hacerle en una plática informal con algún amigo afuera, ¿no? Entonces, lo más sencillo, si tú nunca has compartido a nadie, es que agarres un folletito de esos sencillos, y que lo empieces a leer, porque ahí vienen los pasajes más esenciales del evangelismo, o del evangelio de las buenas noticias de salvación. Entonces, puedes traer tu librito siempre contigo, en tu bolsa, en tu cartera, y pero cuando lo necesites... Pero papá con una amiga, ¿no? O sí, yo vi a mi papá compartirlo, con una amiga, y yo dije, digo, pues eso yo también lo puedo hacer, ¿no? Entonces ya ahí empecé yo sola y dije, pues voy a empezar por aquí. Y aprendí haciéndolo, aprendí en la forma más sencilla. Nadie me agarró de la mano y me dijo, mira, así se evangeliza o así comparte de Dios, sino solamente empecé y dije, pues mi papá lo hizo así, yo puedo empezar y eso es todo lo que necesito para empezar. Entonces, cuando tienes estos pasajes que te vamos a estar compartiendo el día de hoy, esa es como la esencia, lo más básico, los puedes anotar y esto te va a ayudar mucho a traer el mensaje de Dios. Si Dios te permite memorizarlos, es ideal, pero si no, puedes traer un folletito siempre presente contigo, pero familiarizarte con estos pasajes para también poderlos explicar en una forma simple, sencilla y que llegue al corazón de la vida. A ver, ¿cuántos gente? de ustedes se acuerdan de lo que les enseñé el evangelismo? ¿Cuáles son los 4 pasos de hablar de Cristo muy fácil? Comenzando con Dios te ama. ¿Se acuerdas que sigue? ¿Te acuerdas? Si quieres, escríbelo aquí. Escriba, deja tu comentario, a ver si te acuerdas. Pero es muy fácil, se los voy a adelantar porque eso es lo que le vamos a enseñar a un nuevo cristiano. Que aprenda a compartir el evangelio con 4 declaraciones sencillas. La primera es que a quien tú le estás enseñando aprendan a decirle eso a la persona que están compartiendo su fe. Número 1, Dios te ama. Dios te ama. Número 2, el problema por el cual estamos separados de ese amor de Dios, por el cual muchas veces nuestra vida tiene angustia, hay maldad en este mundo, hay injusticias, hay sufrimiento. El problema es el pecado. Dios te ama, el problema es el pecado. ¿Se acuerdan cuál era el tercero?
Jesucristo es la solución. ¿Y cuál era el cuarto? Que tienes que hacer la invitación a la persona, el llamado a arrepentirse, a poner su confianza en Jesús, a creer en lo que Jesús hizo, a clamar al Señor, porque todo el que clamar al Señor será salvo. Entonces la cuarta es, y tuya la decisión, porque Dios, no tuya la salvación, tuya la decisión, porque la salvación es de Dios, pero tuya la decisión de decidir ahora seguir al Señor. Entonces, Dios te ama, el problema es el pecado, Jesucristo la solución y tuya la decisión. Y me encanta cómo quedó eso. Eso yo lo inventé, ¿no? Yo se lo enseñé a la iglesia. Sí. Digo, yo no inventé el plan de salvación, por supuesto. Pero esos 4 puntos en una forma que rima. Exacto, fácil de que aprender. tiene cierta métrica. Dios te ama, el problema es el pecado, Jesucristo la solución y tuya la decisión. Entonces, de esa manera es muy fácil porque está fácil para memorizar y que tú le enseñes a un nuevo cristiano a empezar a utilizar este método de evangelismo. Entonces vamos a ver el primero, decirles, mira, primero enséñale a la gente del amor de Dios, que Dios les ama. Bueno, antes, para ti, pastor, para ti, líder, para ti, hermano en Cristo, que quieres ser útil en las manos de Dios, algo muy importante siempre que le compartes a alguien de Cristo es que trates de simplificar la palabra de Dios, no de cambiarle, no de diluirla, simplemente hacerla en palabras sencillas y entendibles para que las personas puedan quedarse con eso en su pensamiento, en su corazón. Y era lo que Jesús hacía todo el tiempo. Agarraba la palabra de Dios y luego también la ponía en parábolas. Eran ilustraciones de la vida básicas, sencillas, cotidianas, pero que traían enseñanzas espirituales y que la gente se iba y se quedaba con eso y no se les olvidaba. Entonces, en primer lugar, recuerda que necesitas poner en la forma más sencilla posible la palabra de Dios y siempre trata de buscar ejemplos, trata de buscar ilustraciones para que la gente se vaya con eso, porque se quedan con los conceptos, pero cuando traes una ilustración a cualquier enseñanza de la palabra de Dios, la gente va a ser bien difícil que se les olvide. Excelente. Entonces, siempre trata de tener ilustraciones, por lo menos una de cada pasaje básico, ¿no? Y también hay cosas que tienes que hacer en cada pasaje bíblico. Explica, ilustra y aplica. Entonces, cuando hay una palabra difícil, explícala, ponla sencilla. No tiene nada de malo tener una palabra difícil en la Biblia, solamente que la tienes que explicar también, no solamente pasarla y decir las concupiscencias. ¿Y qué es eso? Pues explícalo. O están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, mucha gente no sabe qué es destituido. Exacto. Entonces usas una palabra grande, pero no la explicas. Explica, ilustra y en lo que tú puedas aplica. No siempre vas a hacer los 3, pero a veces vas a tener que hacer 1 o 2 o a veces los 3. Y también algo muy importante es que así como una buena comida, tienes que comerla en pedacitos pequeños, lo mismo con un pasaje bíblico. Tienes que seccionarlos y no tratar de que lo entienda una persona que apenas está empezando a ser expuesta a la palabra de Dios, solamente que lo digas todo de corridito. Tienes que a veces que pausar y cortar. Entonces, si seccionas el pasaje bíblico, va a ser mucho más fácil que vayas pausando y haciendo preguntas. Y cuando lo lees, poner énfasis en palabras claves, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. No es lo mismo que leer, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No, porque aquí mira lo que dice Julia, mira lo que dice Marco, porque de tal manera amó Dios al mundo. Qué diferencia, ¿no? La entonación al leer la Biblia. Entonces hay que poner todo el corazón en lo que uno hace y enseñarle al nuevo cristiano que también si usa su Biblia, enseñarle a los cristianos, a quienes, o dárselos a leer a la persona que le están compartiendo, o cuando ellos les toque repasarlo, leerlo con amor, leerlo con énfasis. Exacto. Y algo también importante que debemos de hacer, interfazando todo lo que le estamos compartiendo, es hacer preguntas. Vas avanzando en un pasaje bíblico, pero también es bueno que, a ver, ¿qué entendiste por esto? O qué es lo que tú captas. Entonces, así te da a ti también una oportunidad para poder saber en dónde están, qué entienden. Hay gente que tiene un poquito más ya tiene más conocimiento, otros que no tienen absolutamente nada de conocimientos de estos principios bíblicos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí este pasaje de Juan 3:16 y vamos a seccionarlo para empezar, ir explicando las palabras. Entonces dice
este pasaje, tan grande fue el amor de Dios. Y a mí me encanta explicar esto de que el amor de Dios no fue pequeño, no fue más o menos, no fue que nos dio ahí una miseria a ver si alguien alcanzaba, sino dice que el amor de Dios fue grande. Así como el amor de un padre, una madre a sus hijos, no es un amorcito, obviamente de un buen padre, ¿no? No es un amor pequeñito, sino es un amor que te entregas absolutamente todo. Entonces, así dice la palabra de Dios, dice, tan grande fue el amor de Dios por el mundo. Y el mundo se refiere a cada uno de nosotros. Y dice que dio a su hijo único. Y a mí me gusta explicar mucho esta palabra de hijo único porque dicen, oh, ok, entonces, y de ahí han salido sectas, porque dicen, bueno, es que Jesús es menor que Dios. Pero algo que tenemos que ver a través del Nuevo Testamento es de que vemos que hay hebraísmos, que son modismos de esa época que se usaban, que tenían un propósito. Entonces la gente entendía lo que se estaba hablando. Sabían que no era un hijo menor que Dios, sino que al encontrar en la Biblia hijos de ira, sabemos que su mamá no se llamaba ira, sino que la ira de Dios estaba sobre las personas que desobedecían. Que tenían una naturaleza pecaminosa que merecía el justo enojo de Dios, la ira de Dios sobre ellos. O hijos de desobediencia. En Efesios 2. O hijos de luz, es personas que están en la luz, no que su mamá se llamaba luz o que son menores que luz. No, lo que está diciendo aquí también el hijo único, el hijo de Dios, se refiere a que tenía toda la presencia de Dios y la gente que estaba alrededor sabía que era la persona que Dios había enviado. La naturaleza de Dios en el divina. Exactamente. Entonces siempre es importante explicar ese aspecto, ¿no? Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, en este pasaje dice que lo que necesitamos para poder recibir esa vida eterna de la que habla la palabra de Dios es solamente creer, porque a veces en diferentes religiones te dicen tienes que cumplir con esos requisitos, tienes que cumplir o hacer irte de rodillas en un monte y darte de golpes de espalda y sufrir. En la Biblia no encontramos absolutamente nada que Dios nos pida más que en cuanto a recibir esa salvación por fe. Dice solamente creer. Y el creer no es solamente decir, imagino que hay un Dios, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. O sea, los mismos demonios saben que hay un Dios. Pero el problema no es creer que existe. No es creer intelectualmente solamente. Sino ¿no? el creer que está hablando este pasaje bíblico es que tú creas y le sigas. Que confíes plenamente. Exactamente. Dice, para que todo aquel que crea, aquí no hay que unas personas sí, otras no, sino toda persona que quiere venir a Cristo, dice, que crea en Él, no se pierda. Y el propósito de ese amor, el propósito que Dios tan grande que nos da, el propósito de que haya venido Cristo Jesús en carne para nuestra salvación, dice, es que nosotros no nos perdamos. Dice, sino que tengamos vida eterna. Y la vida eterna es vida para siempre. Y a veces yo pregunto, ¿y qué entiendes por vida eterna? Pues que nunca acaba. Exacto, eso es lo que Dios nos da, vida y la seguridad de estar en él, con Él en su presencia algún día. En Juan 10:10 dice, el ladrón no solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Y este es un pasaje igual maravilloso, a mí me fascina, porque dice acá de que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Entonces, Satanás está interesado en destruir nuestra vida, destruir nuestra familia, destruir nuestro matrimonio, para robarnos de paz. Entonces, ese es como su propósito. Pero Jesús dice acá, yo he venido para que tengamos vida. Y no solamente para que tengas una vida y pues para que la vivas. No dice que tengas una vida y en abundancia. Así como hay personas que tienen dinero en abundancia, es dinero que les sobra, ¿verdad? No tienen solo para lo justo, sino tienen de más. Y así es lo que Dios quiere darnos en cuanto a nuestra vida, que quiere que nuestra vida no solo la vivamos ahí arrastrando a ver que pase un día y que pase otro, sino que podamos tener una vida plena, una vida llena, una vida en abundancia, una vida en donde Dios nos puede usar en la vida también de otras personas. Entonces es algo bonito, que solamente lo puedes encontrar en Dios. Entonces Dios, lo primero que hay que enseñarles que le enseñen a las personas que le comparten su fe. Mira, aquí dice que de tal manera te amó Dios. Dios te ama, Dios te busca. Y en Juan 10:10 dice que Jesús es el buen pastor
que así como un ladrón de las ovejas viene a matar, a robar, a destruir, también nosotros tenemos un enemigo de nuestras almas. Y obviamente cuando pensamos en el enemigo, pensamos en Satanás, que de verdad él es el enemigo y de verdad él busca hacer eso en nuestras vidas. Pero Jesús, él vino para darnos vida y vida en abundancia. Es un reflejo de cuánto nos ama Dios, del amor que Dios quiere darnos una vida abundante. Pero hay un problema. ¿Por qué no vivimos una vida abundante? Y eso hay que enseñárselo a la gente. ¿Por qué no vivimos una vida abundante? Bueno, porque tenemos un problema. Y el problema que tenemos se llama pecado. El problema es el pecado. El pecado es errar el propósito de Dios para nuestras vidas. Hemos fallado, hemos pecado contra Dios. Sí, y algo que naturalmente hemos hecho como seres humanos, en donde yo creo que surge, ¿no? La gran parte del pecado es lo mismo que hicieron Adán y Eva, es como decir, el consejo de Dios, ya sé que nos dijo que no agarremos del fruto de este árbol, pero no quiero hacer lo que Dios me dice, yo quiero hacer lo que yo quiero, hacer mi propia voluntad, seguir mi propio camino. Y ahí es donde empieza, ¿no? Ese pecado, en donde tomaron, ahora sí que se distanciaron de la voluntad de Dios y en donde cosechamos la consecuencia del pecado. Y en Romanos 3:23 dice, porque todos hemos o han pecado y están separados de la presencia gloriosa de Dios. Entonces, cada uno de nosotros en una forma o en otra hemos fallado a Dios, hemos querido ser independientes de Dios, hemos querido agarrar nuestro propio camino, darle la espalda a Dios. Y hay diferentes magnitudes, pero delante de Dios, cuando hemos fallado por ese pecado, estamos nada más por eso separados de la presencia de Dios. Y bueno, dice también Romanos 6:23, que es un pasaje clave en el evangelismo para enseñarle a las personas. De hecho, esto se conoce en muchos lugares como el camino de Romanos, el camino de Romanos es utilizar versículos en el libro de Romanos. Es que Romanos es tan rico en doctrina y sobre la salvación que Pablo escribe en esta carta a la iglesia en Roma, que se puede plantear el evangelio y planear un plan de salvación, de compartir versículos claves para guiar a alguien a Cristo en Romanos. Y dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. La muerte te paga, el pecado te paga con la muerte. Dice, pero Dios da como regalo la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces la forma en la que pagamos nosotros no vamos a llegar con un fajo de dinero con Dios y decir, a ver, Señor, ¿cómo puedo entrar ante tu presencia? No, va a ser con dinero. Entonces la separación y la paga del pecado va a ser la muerte. Pero dice, Dios da como regalo, no es algo que nosotros podemos alcanzar, podemos lograr, podemos llegar con dinero. Dice, nos da como un regalo, es la vida eterna. Y un regalo, siempre me gusta explicar también esto de que cuando alguien te da un regalo a ti, tú no dices, a ver, lo primero sacas la cartera y dices, a ver cuánto cuesta, ¿no? Sino lo único que tienes. No, cuánto te debo, ¿no? Como te traje algo en Navidad, mira, hermana, te compré un detalle bonito para ti. Y abres y es una bufanda o una camisa bonita y le dices, está muy bonita, ¿cuánto te debo? Déjame saco la cartera. Pues no, Nadie porque hace eso. Es un regalo, no es algo que te están cobrando. Y la pregunta es, ¿qué necesitas para recibir un regalo? No tienes que hacer absolutamente nada más que estirar los brazos y recibirlo y decir gracias por eso. Eso es todo lo que necesitamos y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Nos está dando esa salvación por medio de Cristo como un regalo, algo que nosotros solamente debemos de recibir si es algo que queremos y debemos de aceptar. La Reina Valera dice, porque más la dádiva de Dios es vida eterna. La dádiva es lo que Dios te ha dado, te ha obsequiado. Por eso en esta versión dice el regalo de Dios. Pero Dios da como regalo la vida eterna, más es algo que Dios nos da por su gracia, que no nos merecemos. Pero el pecado te paga, te da como resultado. Exacto. Cuando vamos contrarios en nuestra vida, la voluntad de Dios da como resultado la separación eterna de Dios y que perezcamos sin la presencia de Dios en nuestras vidas, que muramos. Pero lo que Dios da en Jesucristo es saldar cargar nuestros pecados en la cruz y extendernos la posibilidad de ser aceptados ante Dios y tener la vida eterna. Y bueno, dice, entonces estos son los dos primeros principios que le enseñamos a la gente. Enséñales que compartan con otros, que Dios ama a la gente a su alrededor,
que tenemos un problema con el pecado. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos condena a una eternidad separados de su presencia, al infierno. El pecado trae gran dolor y destrucción en la vida de muchas personas. Y hay una solución, gracias a Dios, por el amor de Dios, Él nos ha extendido una solución. Y es la tercera parte del plan de salvación. Jesucristo es la solución que necesitamos y que tú necesitas. Sí, y bueno, en estos dos puntos de Dios te ama y el problema es el pecado y Jesucristo es la solución, generalmente tenemos dos pasajes bíblicos, en el cuarto tenemos tres, pero son dos pasajes bíblicos en cada punto. Entonces, si tienes presente y te memorizas estos pasajes, por lo menos las citas y saber dónde encontrarlos, y puedes ir a tu teléfono y buscarlos si no te sabes bien cómo es la fluidez del pasaje, pero por lo menos en Dios te ama, aprende Juan 3:16 y Juan 10:10. Entonces, solamente dos versículos en Dios te ama. En el problema es el pecado, es Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Y solamente si explicas con esos, van a ilustrar ese problema que tenemos nosotros como pecado. En Jesucristo la solución es Romanos 5:1 y Romanos 5:8 y 10, que lo vamos a estar viendo, pero esos son los dos pasajes en Jesucristo es la solución. En Romanos 5:1 dice, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe. A través de esto tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. En la Reina Valera dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Exacto, entonces sabemos que podemos tener paz con Dios a través de Jesucristo. Por eso Jesús es la solución. No hay otra forma, no hay otra manera que podamos conseguir esa paz con Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. A veces nosotros mismos, ya sea por la cultura o por donde hemos, o porque crecimos en alguna religión en donde nos enseñaron a que tenemos que hacer obras de nuestra parte, queremos nosotros ponerle y agregarle a lo que Jesucristo, Dios mismo nos ofrece. Pero es tan fácil y tan sencillo que es por medio de Jesús. Él es la solución y no necesitamos hacer nada extra. Claro, las obras van a ser fruto de una vida que ha confiado realmente en el Señor, pero no somos salvos por las obras, sino somos salvos a través de la fe. Y esa fe es una fe que obra. En Romanos 5:8 dice, Dios nos mostró cuánto nos ama en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Entonces, dice aquí... Ahí está, la solución es Jesucristo. Exactamente. Entonces, vemos otra vez de que a pesar de que nosotros éramos enemigos de Dios, dice que Él nos volvió a buscar y trató de reconciliarnos y hacer paces con nosotros. Y la segunda parte del versículo dice, con mayor razón ahora. Me encanta cómo dice que estamos reconciliados, porque lo da ya como... Hay mucha gente, hace poquito estaba platicando con una persona católica romana que dice, no, es que ustedes ya se creen salvos. Y es que es una promesa que Dios da. Dice que hasta Jesús dijo en Mateo 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué preciosa promesa de Cristo mismo. Y aquí en Romanos Pablo dice, con mayor razón ahora que estamos reconciliados con Dios, Él nos salvará por medio de Cristo. Entonces, Cristo es la solución. Él es la solución a nuestra separación de Dios, a que estamos destituidos o dejados fuera de la presencia de Dios, a que estamos condenados a una eternidad sin Dios. Él es la solución. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo puedo yo obtener entonces, si Cristo ya hizo eso por mí, cómo puedo obtenerlo yo para mi vida? Y ese es el cuarto punto de enseñarle a un nuevo cristiano cómo evangelizar. Dios te ama, el problema es el pecado, Jesucristo la solución y tuya la decisión. Recuerda, no tuya la salvación, porque la salvación es de Dios. Exacto. Pero Dios en su soberanía pide que la salvación se reciba por medio de la fe. Y por eso tuya la decisión. Y la fe es eso, la fe es creer, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, que todo el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que galardona a aquellos que le buscan. Y bueno, en tuya la decisión, el pasaje bíblico que tenemos es Romanos 10, 9 y 10. Dice así,
que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces vemos aquí como si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Significa que, no significa que tienes que hacer los dos, pero sí es importante hacer los dos porque la palabra de Dios aquí lo enseña. Pero lo que quiere decir es que tenga sentido tu corazón y tu mente con tu boca, porque hay gente que dice, bueno, yo ya entregué mi vida a Cristo y ya soy salvo y ya lo confesé con mi boca, pero viven la vida desobedeciendo a Dios, no le importan los mandatos de Dios. O gente que le da pena y le da miedo decir, ay, ya, si digo que estoy caminando con Jesús, no quiero que nadie se entere, voy a vivir mi vida muy solitario en cuanto a mi religión y no compartirlo, y es muy privado. Pero acá dice que también debemos no solo hablar con nuestra boca, sino creer con nuestro corazón, y las dos cosas son importantes. Es como cuando tienes una persona, cuando los novios se están enamorados y están felices de estar juntos. ¿Qué pensaría un novio o una novia que apenas estás conociéndote, o que ya tienes un tiempo de conocerte, ya a punto de empezar a formalizar más la relación, que te diga, mira, es que tú eres mi novio, pero por favor no le digas a nadie, solo somos novios cuando estamos juntos, pero que nadie se entere, no te voy a presentar con mi familia, no te voy a presentar con mis amigos porque me das vergüenza? O me da pena presentarte. Entonces, a veces hacemos eso, nos da pena decir, mira, camino con Dios porque no quieres que nadie se entere. O también a veces hay gente que le da miedo decir, oh, te amo mucho, y todo el mundo sabe que te amas, pero nunca das el paso del matrimonio. Eso también sería como muy confuso para cualquier relación de noviazgo, porque dirías, me amas mucho, pero no te quieres casar conmigo, entonces, ¿qué tanto realmente me amas? Y es lo mismo con Dios. A veces podemos decir que le amamos, pero no damos ese paso en donde decimos, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi alma, la entrego y tú dirige mi vida y tú sana mi alma. Y es lo que este pasaje está diciendo. Dice, si confiesas con tu boca que no te dé vergüenza decir camino con Cristo. Jesús es mi Señor, Él es el Señor. Y dice que confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, pero también crees en tu corazón. O sea, hay lo de adentro y lo de afuera. Dice, crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. O sea, no solo confesar, sino decir realmente, Señor, eres mi Señor, independientemente de lo que suceda en el mundo afuera. Yo sé que en mi corazón yo estoy caminando contigo. Y dice que cuando creemos que Dios le levantó de los muertos, que entendemos que tuvo el poder de retomar su vida a través de la resurrección de Cristo, dice la palabra de Dios, serás salvo. Tienes esa salvación solamente con creer, confesar y creerle a Jesús. Y eso aclara, bueno, y el versículo 10 continúa diciendo, porque con el corazón se cree para ser declarado justo, porque Dios ve un corazón que le cree a Dios y que clama a la salvación de Dios. Dice, pero con la boca, o sea, la boca clama lo que el corazón cree, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces tiene que haber un momento donde tú clamas al Señor, y eso lo dice Romanos 10:13. Dice, porque todo el que invoque o el que clame al nombre del Señor será salvo. Preciosa promesa de parte de Dios. Exactamente. Entonces hay que enseñarle eso a un nuevo cristiano, que comparten, o a la persona que estás discipulando, que compartan su fe en este sistema que les estamos enseñando. Dios te ama, el problema es el pecado, Jesucristo la solución y tuya la decisión, y que en esa decisión requiere creer con el corazón y clamar con nuestra boca para que el Señor nos salve, arrepentirse y decir, Señor, he pecado, he fallado, te necesito, creo en ti. Porque me ha pasado con nuevos cristianos que me dicen, pastor, ¿cómo le hago para guiar a alguien a Cristo? ¿Qué le digo? ¿Me podría mandar la oración? Y esto es algo que ha habido de debate, que hasta han atacado de que la oración del pecador, que no por repetir unas palabras. Claro, pues no estamos hablando de repetir unas palabras mágicas. Exacto. El asunto es que tu corazón de verdad esté arrepentido. Tengas la convicción de que el evangelio es verdadero y que clamas al Señor para que te salve.
Entonces... Pues, y a eso hay pasos atrás, porque al creer no solamente es como cuando alguien se casa, ¿no? Yo no me caso yo y digo, pues ya estoy casada y me voy y sigo viviendo mi vida de soltera. O sea, no, mi vida cambia automáticamente y a eso a veces atacan esa oración en ese sentido, porque hay gente que hace la oración y luego regresan a su vida normal y tú dices, pero ¿cómo? O sea, se supone que se entregó a Cristo, pero vive una vida como si nada. Entonces, así como en el matrimonio, cuando te casas, tu vida cambia porque ya no regresas a vivir con tus padres, ya empiezas a compartir vida. En un momento a otro tu vida cambió. Ya empiezas a compartir vida, sueños, metas, espacio, tu casa, tu lugar con otra persona. Y lo mismo con Dios. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nuestra vida cambia automática y rápidamente. En algunos aspectos Dios va cambiando otros en cuanto a la madurez, pero inmediatamente nuestra vida cambia y sobre de eso nosotros vamos dando pasos de fe, creciendo, caminando en su palabra, porque en su palabra dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces no puedes solamente o hacer una oración y creer que eso es suficiente, sino también guardar la palabra de Dios y eso va a mostrar que realmente estás también caminando con Dios. Son los frutos, ¿no? De buscarle y seguirlo. Así es. Bueno, y esto es el plan de salvación, pero nos gusta siempre utilizar un versículo de Apocalipsis que aunque no es un versículo evangelístico en sí mismo, sigue teniendo principios que aplican al evangelismo porque Dios no quiere forzar la obra en nadie. Dios siempre en los profetas, en toda la escritura, llama a los hombres a la obediencia y no es algo que Él hace a la fuerza en la vida de nosotros. Y este pasaje es bonito porque dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Y podemos saber que Dios en una u otra forma, y lo vemos todo también a través de su palabra, que nos está buscando, nos está llamando. Y a veces nosotros somos los que le decimos, Dios, ahorita es que no quiero, ahorita no es mi tiempo. A lo mejor cuando sea viejito y sea aburrido y no tenga nada que hacer, hasta ahí a lo mejor me entrego a ti. Pero dice la palabra de Dios y a veces no llegamos a ese día y a los siguientes días ahí se nos acabó el tiempo. Entonces debemos nosotros estar conscientes, en primer lugar, que nuestra vida no la tenemos comprada. Así es. En segundo lugar, que Dios te está llamando, está buscando en una otra forma, a través de su palabra, a través de algún amigo, de algún conocido, a través de algún mensaje en el radio que estás escuchando, dice, te estoy llamando. Dice, si alguien oye mi voz, porque dice, está Dios ahí, si alguien oye mi voz y abre la puerta, que tú dices, Señor, yo quiero buscarte, dice, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y está buscando una relación cercana, una relación íntima en que podemos hablar con él y podemos buscarle. La verdad es que comer con alguien es algo súper íntimo. O sea, lo hemos visto en la iglesia, que cuando salimos a comer con una familia, trae mucha cercanía. Y es alguien con quien quieres conocer y quieres convivir. Exacto. Y tienes que dar y recibir. Y alimentar nuestro cuerpo en un momento que estamos cansados, que tenemos hambre y de repente te sientas y comes y dices, ay, qué rico, gracias a Dios por la comida, ¿no? Y estás disfrutando, alimentando tu cuerpo junto a otro ser humano que está haciendo lo mismo, ya compartes un momento muy íntimo de amistad. Y eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Dice, entraré y cenaré. O sea, tu iglesia tendrás comunión conmigo, pero yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta. Y es importante enseñarle a un nuevo cristiano eso, de que al compartir el evangelismo, que le hagan hincapié en eso, de que es como alguien que llega a tu puerta y toca la puerta. Y esa persona que toca la puerta no va, o sea, cuando tú llegas a una casa no pateas la puerta. Alguien respetuoso, alguien normal. Exacto, y Dios así es, Dios respeta, Dios no te va a obligar a que tú le busques y le sigas. Él toca la puerta, pero si tú oyes y abres, y me encanta porque Dios llama, pero de ti depende el escuchar el llamado de Dios y el ir a la puerta, abrirle para decirle, sí, Señor, pasa, quiero tener comunión contigo, quiero tener esa relación contigo. Tú ya lo hiciste todo, tú estás a la puerta, yo te abro. Entonces es importante enseñarle a la gente eso. Mi mamá siempre en el evangelismo usaba una ilustración, no sé si le vas a compartir de lo de la limpieza. De que mi mamá, yo le escuchaba cuando hablaba de Cristo con vecinas, con personas, decía, es como si yo vengo, señora Martita, por ejemplo, y yo le vengo a ayudar porque usted... le vengo a limpiar su casa, porque así viene Dios a nuestras vidas, a limpiarlo todo, a hacerlo nuevo, a lo que olía mal, a dejar un olor... Qué bonito cuando alguien viene y te ordena la casa, o cuando alguien ayuda y de repente estaba todo desordenado y de repente todo en su lugar, limpiecito. Dices, qué bonito, aquí hubo una diferencia, huele rico. Y yo vengo, señora, vengo a ayudarle. Y yo estoy, señora, y le toco la puerta. ¿Quién es? No, pues la señora tal.
y una amiga, ¿no? Y qué bueno que vino, ¿no? Pues vengo a limpiarle la casa, necesito pasar para ayudarle. Y dice, ay, qué bueno, qué lindo. Pero si esa persona no abre la puerta y le dice, pásele, no le van a poder venir a ayudar y limpiar la casa. Exacto. Y así es Dios. Dios lo hizo todo por nosotros. La salvación es de Él. Pero dice, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree. Y en este caso Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Una vez que le abres al Señor, el Señor viene y limpia tu vida y lo pone en orden, pero tú tienes que abrir la puerta y confiar en Él y creer en Él. Exactamente. Y bueno, como resumen, recuerda, es Dios te ama, y con dos pasajes bíblicos, Juan 3:16 y Juan 10:10, el problema es el pecado. Con Romanos 3:23 y Romanos 6:23, Jesucristo, la solución en Romanos 5:1 y Romanos 5:8 y 10, y tuya la decisión, Romanos 10:9 y 10, Romanos 10:13, y si quieres usar Apocalipsis 3:20, también lo puedes usar. Excelente. Estos son el resumen de los pasajes que puedes compartir, condensar y escribir y explicar a cualquier persona que realmente quiera conocer de lo que es el Evangelio en pocos pasajes bíblicos. Excelente. Y bueno, ya una vez que aprenden a compartir el Evangelio, es como las dos alas del avión. Exactamente. Por un lado tienes que compartir el Evangelio, no nada más decirle Dios, la historia de Jesús. No nada más decirle acércate a Dios. Exacto. Y por el otro lado tienes que compartir lo que Cristo ha hecho en tu vida. Exacto. Y es muy importante aquí en esto del testimonio personal, porque hay gente que dice, yo solamente hablo con mi vida y hablo con mi testimonio. ¿Para qué voy a usar la palabra de Dios si mi vida es suficiente? Y realmente es como decir en un avión que necesitas con solamente un ala puedes volar y la otra no importa. Necesitamos las dos. Necesitas un buen testimonio, ni solo la palabra de Dios sin tu testimonio, porque va a caer como en oídos vacíos. La gente por adentro va a decir, no te va a creer. Dice, ¿qué obra ha hecho Dios en tu vida? Estás hablando de Dios, pero vives hasta a veces peor, ¿no? Como si caminaras con Dios. Entonces, son importantes las dos cosas. Tu testimonio, tu vida, lo que Dios ha hecho en ti y ver que estás caminando con Él, siguiéndole, creciendo en conocimiento, en madurez en tu vida, pero también compartir de su palabra. Necesitamos hablar la palabra de Dios. Exacto. Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, necesitamos compartir de eso. Y la mayoría de los discípulos, de los apóstoles cercanos de Jesús, la mayoría murieron por abrir la boca y hablar de la palabra de Dios. Entonces necesitamos hacer siempre las dos cosas que Dios nos permita en alguna oportunidad. Así es. Entonces ayúdales a hacer un testimonio personal. Para aquellos que tomaron la materia de evangelismo, recuerden que esto ya lo hicimos y les mostramos cómo en Hechos 26 el apóstol Pablo cuenta su testimonio, cómo antes él era un perseguidor de la iglesia, cómo tuvo camino a Damasco para llevar presos a los cristianos. Tuvo un encuentro con Jesús que vio una luz muy fuerte que lo cegó y le dijo, Jesús se le manifestó, le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y desde entonces se le dijo que predicara el evangelio y él comenzó a vivir para Jesucristo. Y en ese pasaje podemos ver que hay una historia de Pablo, de cómo era su vida antes de Cristo, cómo tuvo un encuentro con Cristo y cómo es su vida después. Y así es la vida de todos los cristianos. Tenemos un antes, un encuentro que tuvimos con Cristo y un después. Entonces, esto es lo que tú le vas a enseñar en el discipulado a un nuevo cristiano y es maravilloso porque puedes dialogarlo con él y es la oportunidad que tú cuentes tu testimonio. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Porque es importante resaltar la diferencia que Cristo ha hecho. Si, por ejemplo, si antes batallabas con poder perdonar y el Señor te trajo libertad y te trajo perdón para poder ser libre, tener paz, comparte eso. Yo era una persona muy rencorosa, yo era una persona que sufrí, que me tenía mucho rencor. O a lo mejor si batallaste con alguna adicción, con el alcoholismo, tú yo era así, yo me burlaba de los cristianos, no sé cuál sea tu historia. O yo viví una vida muy normal, yo quería salir adelante en la vida, pero yo sabía que algo me faltaba porque había sufrido, lo que sea, que cómo era tu vida antes, remarca las cosas que después Cristo vino a llenar. Entonces después comparte cómo conociste a Cristo, alguien te habló de Cristo, una vecina, tu mamá, aún tus impresiones de que yo no quería ir a una iglesia, yo desconfiaba y después la diferencia que Cristo ha hecho. Claro, ¿y cómo fue tu encuentro también con Cristo? Porque generalmente hay piezas que Dios va trabajando en la vida de la gente que les van
empezando a atar cabos y a darse cuenta que realmente Dios me está hablando, realmente Dios pone circunstancias. A veces hay gente que está endurecida, no quiere escuchar de Dios, y de repente Dios de alguna forma ha obrado a través de varias personas, varias circunstancias, y hay momentos en los que dicen, ¿sabes qué? Tengo que venir a Cristo, aunque no es lo que yo naturalmente hubiera hecho, pero saben que lo necesitan. Entonces, por una u otra razón, hay un encuentro con Cristo en algún momento. ¿Y cómo fue ese encuentro que tú tuviste con Cristo? ¿Qué fue lo que sucedió en tu vida, en tu caminar de fe, para que tú pudieras encontrar a Cristo? ¿Cómo fue que Él trabajó y obró en tu vida? Y el tercer punto es, ¿qué diferencia ha hecho y hace Cristo en tu vida actualmente? O sea, ahora que caminas con Cristo, ¿cómo es diferente? Porque hay una gran diferencia en el momento que creemos en Él, en el momento que empezamos a caminar con Él. Hay una gran diferencia en la vida de la gente. Hay gente, yo he visto gente que entrega su vida a Cristo y hasta su semblante les cambia. Inmediatamente tú dices, o sea, ya parece otra persona. Hasta las fotos de las licencias se ve diferente. Dices, ¿quién era esta persona? Sí, sí, o sea, a veces uno tiene hasta el rostro endurecido de coraje, porque hay injusticias en la vida, hay injusticias en este mundo. No vienen de parte de Dios, pero somos seres humanos pecaminosos que sin Dios tenemos la capacidad de hacer mucho mal a muchas otras personas. Y lo lindo es que con Dios nosotros podemos todas esas cosas dejarlas atrás, seguimos con heridas, pero de alguna forma Dios las sana, Dios las cubre y no es algo que nos hunde cuando nosotros estamos solamente cargados a eso. Entonces, ¿qué diferencia ha hecho Cristo en tu vida ahora que estás caminando con Él? Y es algo que debemos de compartir siempre que podamos. Entonces, esas son las 3 cosas que tienes que enseñarle para un testimonio personal. Que aprendan a compartir cómo era su vida antes, cómo conocieron a Cristo y qué diferencia ha hecho Cristo en sus vidas. Exacto, y para eso tienes que reflexionar, tienes que dedicar un pequeño tiempo, tienes que compartir, porque a veces... Que lo escriban su testimonio. Sí, es ideal cuando lo puedes escribir, porque así puedes visualizar realmente cómo era tu vida antes, cómo conociste a Cristo y qué diferencia ha hecho Cristo en tu vida. Entonces puedes tener panorama completo y hablar como una historia, ¿no? De lo que Dios ha hecho a través de tu caminar y de tu vida, y para que puedas compartir en dónde estás ahora con otras personas que necesitan de Dios, necesitan de Jesucristo. Y bueno, entonces vamos a dar un repaso de lo que aprendimos en esta clase. Estamos enseñando a compartir de Jesús, a compartir la vida de Cristo a una persona que que es nuevo cristiano, que tiene miedo del evangelismo. Pero lo primero es, número 1, si Dios te salvó, debes compartirlo. No es tarea del pastor, sino de todos los cristianos. Ni tampoco de las personas que son evangelistas, porque hay gente que tiene el don del evangelismo. No, si tú eres callado, aunque sea en una forma callada, pero Dios también puede usarte. Entonces, debemos de compartir cada uno de nosotros en nuestra capacidad, en la forma en la que Dios nos quiera usar, pero debemos de siempre Es que no hay nada que transforme la vida del ser humano como Dios lo hace. Es un privilegio el evangelismo. Y cuando practicamos el evangelismo, enséñale a la gente que discipulas que es como una inyección de vitaminas espirituales. Te emocionas con Dios de cuando ves que... Ahora, va a haber gente que los va a rechazar y se van a desanimar, pero cuando ves a alguien hambriento de Dios, es tan lindo saber que tú fuiste un instrumento para que otra persona conociera al Señor y está en la eternidad algún día. Y también algo que todos hacemos, cuando encontramos un buen lugar, queremos compartirlo. Claro. Si encuentras un buen restaurante, un buen lugar de tacos, algún buen lugar en donde te gusta ir a ver deportes, lo que sea, siempre es algo que vas a decirse, es que tienes que ir a este lugar. No es como todos los demás, aquí realmente hacen buenos tacos, ¿no? Es un buen restaurante. Y lo dices con confianza, lo dices con gusto, lo dices con sinceridad. Es que la pizza de ese lugar está buenísima. Exacto, porque ya la probaste y has comparado a otros y sabes que es un lugar extraordinariamente especial, que es bueno. Y lo mismo con Dios, a veces nos da pena, ay, me da pena que Dios van a saber de Dios. No debe de darnos pena si estamos compartiendo algo bueno, algo que ha cambiado tu vida, algo que cambia tu hogar, tu familia, tu matrimonio. O sea, ¿por qué vamos a callar? ¿Por qué vamos a callar ese camino tan lindo? O sea, esa recomendación tan buena, porque es todo lo que estamos haciendo, recomendando algo, ¿no? Algo que hemos encontrado que es bueno, que ha cambiado nuestra vida y que queremos que otras personas salgan de esas vidas difíciles, duras, donde hay mucho pecado, y cuando vienes a Dios, como Dios puede sanar todo eso. Entonces, que nunca nos dé pena compartir lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, si Dios te salvó, debes compartirlo.
Recuerde que es el Evangelio, las buenas noticias de la muerte, de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo por nuestros pecados para darnos vida eterna. En segundo lugar, enseñarles que no están solos, que Dios nos da poder para compartir su salvación con otros. En tercer lugar, que debemos invitar a otros a reconciliarse con Dios. Eso es el evangelismo, una invitación a la gente a que se reconcilien con Dios. Y número 4, saber que es un llamado el evangelismo a ser discípulos, que es un proceso donde vamos a estar compartiendo a las personas cómo reconciliarse con Dios y cómo comenzar a seguir al Señor. Que el discipulado y el evangelismo con el discipulado van de la mano y es un proceso de orar por las personas, trabajar con las personas, orarnos, equiparnos y ser intencionales en compartir la fe y en formar discípulos de Cristo. ¿Y cómo compartir de Jesús? Bueno, presenta el evangelio y cuenta tu testimonio y vive con un testimonio agradable a Dios, por supuesto. Y bueno, las 4 maneras, los 4 principios que aprendimos es: Dios te ama, el problema es el pecado, Jesucristo la solución y tuya la decisión. ¿Qué tal? Déjanos tus comentarios para ver cómo fue de bendición este estudio, cómo nos ayudó. Y bueno, yo quiero darte las gracias, Paola, por haber estado con nosotros, ayudándome a compartir de lo que has hecho por tantos años, compartir este discipulado con la gente. Y bueno, no sé si tienes algunas palabras más para... Nada, pues todo esto es algo básico, a la vez en cierta forma reta a las personas que están, ya conocen más de Dios, pero que no están tan en acción como deberían de estar, en una forma básica y cotidiana, pero a la vez es algo que debemos de estar continuamente haciendo, aunque sea simple, sencillo, básico. Me ha gustado a mí en varios de los estudios que he dado que personas que vienen de otra iglesia como que los reanima y los remotiva a volver a estar en esa visión con Cristo, pero a la vez necesitamos estar teniendo estos estudios básicos para que una persona que se integre pueda tener esa solidez en caminar con Cristo y poder conectarse también con otros hermanos dentro de la iglesia al poder tener esta misma contenido en cuanto a la visión, ¿no? Y generalmente cuando das los estudios, ¿qué haces? ¿Te preparas antes para saber cómo pueden hacerlo nuestros hermanos cuando dan un discipulado? Sí, sin duda. Bueno, tengo mi material ya formado, ese lo voy dando una y otra vez, pero algo que sí es de que cada estudio, porque a veces puede, en el caso mío que lo he dado una y otra vez, puede sonar repetitivo, pero a la vez uno va creciendo en experiencia, vas creciendo en ejemplos que Dios va poniendo en tu camino y vas todavía ilustrando mucho más, haciendo más sencillo, más completo y más impactante, ¿no? Este estudio para que las personas que lo puedan tomar, sea una persona nueva o sea una persona que ya tiene más tiempo en las cosas de Dios, que puedan ser bendecidos. Entonces, este es un estudio que pues que a mí me gusta mucho, me apasiona y con el tiempo no quiero continuar quedándome en donde estoy, sino quisiera poder seguirlo mejorando y haciéndolo de una forma que sea todavía mucho más hermosa y mucho más impactante en las personas que son parte de este estudio, en nuestra iglesia. ¿Y cuál es la satisfacción más grande de dar un discipulado a la gente? Que puedes animar a los hermanos que sean parte de experimentar eso. Bueno, en cuanto al aspecto ministerial, es maravilloso porque puedes ver que cuando una persona se incorpora hay muchas dudas que se despejan o muchos conceptos del mundo cuando no tienen las cosas de Dios en sus vidas que se quitan del camino. Entonces en este estudio tienen la oportunidad de preguntar, de sacar dudas, de compartir experiencias. Entonces, en el aspecto ministerial es muy bonito porque ves que estas personas que terminan el estudio se incorporan a la iglesia y están siendo parte en la visión, que es lo más importante, ¿no? Porque a veces cuando una persona se incorpora en la iglesia no saben qué hacer ni por dónde y cada quien trae sus ideas interesantes, pero muchas veces no tenemos juntos esa visión que es llevar el evangelio. Es tan fácil y sencillo y tan básico como eso. Y sobre eso obviamente podemos aprender mucho más, pero si no tenemos esto esencial en la congregación que es parte del mundo afuera en la iglesia, entonces estamos teniendo un hueco muy grande en todas nuestras iglesias. Y esto es maravilloso porque habilita el crecimiento, habilita la madurez dentro de nuestra iglesia y también trae mucha unidad, mucha unificación en toda la visión que llevamos, ¿no? Como ministerio. Y obviamente en el caso de las personas que se incorporan, que toman ese estudio, para los que son nuevos, es fascinante ver cómo
pues sus vidas van cambiando, o sea, realmente ves una diferencia enorme en cómo Totalmente. llevan su vida, entonces es una satisfacción muy especial. Esa es la satisfacción más grande, ¿no? Ver Sí, transformación de vida. De familias, de matrimonios, o sea que Dios ha permitido, en el caso mío y del pastor, ser usados en la vida de muchos hogares, y pues el ver que tienen esa felicidad y esa satisfacción en caminar con Cristo, con las cosas básicas. Mira, qué lindo. Yo le agradezco a Dios por la iglesia tan linda que nos permite tener, porque mantener una iglesia sana no es fácil. Es súper difícil, porque muchísima gente, muchos retos. Mucha gente que es tan diferente, ¿no? Expectativas de la gente. Pero, por ejemplo, hay unos hermanos queridos que les mando un abrazo, que están, en una ciudad, San José, California. Hace tiempo nos hablaron, me dijeron, pastor, nosotros estábamos pensando mudarnos para allá, para Seattle, para ser parte de su iglesia. Ahorita estaba hablando con un hermano en Cristo en Venezuela, que se ha conectado con nosotros últimamente, y su mamá vive en una ciudad de Estados Unidos, y dice, hermano, yo definitivamente quiero irme un mes para allá con ustedes. Bueno, le damos gloria a Dios por eso, pero ¿qué es lo que ellos ven que Dios permite que tengamos una iglesia sana? Bueno, lo que ven es, por la gracia de Dios, la obra de Cristo, ¿no? Porque sin Él nada somos, y es su obra, no es de nosotros, la gloria es suya. Pero también ven una iglesia que es sana, una iglesia que tiene sana enseñanza y que tiene un sano amor y una sana unidad. Y eso lo da Dios, pero también es algo que se da intencionalmente formando discípulos sanos. Entonces, y eso que hemos experimentado nosotros, yo quisiera, hay gente que me dice, pastor, ¿por qué no hay iglesia vida, por ejemplo, en Guatemala o en Colombia, donde nosotros estamos? Y yo les animo, busquen una iglesia sana donde están. Y a veces hay iglesias sanas, gloria a Dios por esas, pero hay ocasiones en que hay personas en ciertas ciudades donde no encuentran. Y dicen, no tienen iglesia vida en este lugar. Y eso ha motivado nuestro corazón de en el seminario capacitar líderes sanos, pastores sanos, para que ustedes sean esa iglesia sana en esa ciudad donde Dios te ha puesto, para que Dios multiplique más esos siervos de Dios sanos que están llevando la obra de Dios con integridad, con amor, con pasión, y donde Dios está transformando vidas. Exacto, y que dejemos un buen nombre en donde quiera que vayamos, que podamos dejar una buena fragancia, ¿no? De lo que es tanto nuestra vida por Cristo, como también el mensaje que nosotros llevamos. Entonces, y les animamos, si quieren ustedes aprender más de este discipulado, como para usarlo en tu iglesia o aplicarlo, puedes escríbenos tus dudas sobre este discipulado. Cualquier pregunta que tengas, déjalo en las redes sociales. Escríbenos también en seminariobiblicoenlinea.com. Si no te has inscrito, te animo a que te registres, te inscribas como estudiante, porque va a valer la pena y puedes llevarlo curso por curso. Interpretación bíblica, evangelismo, discipulado. Ahora vamos pronto con Antiguo Testamento. Pero allí también dice contacto en el sitio web. Escríbenos cualquier pregunta que tengas. Y cada 3 veces al año mi esposa está dando este discipulado, y es muy recomendable que los que quieran darlo en su iglesia, que lo tomen con mi esposa. Es ideal. Si lo pasas, lo puedes experimentar. Entonces, así lo puedes llevar a cabo en otro lugar. Así lo han hecho los pastores que lo han tomado, que lo han llevado a sus iglesias. Bueno, pues gracias. Muchas gracias, Paola, por estar con nosotros. Yo me voy a quedar con ustedes porque voy a dar el resumen del capítulo 8 del libro de discipulado, que no hemos avanzado. Entonces me quedo unos poquitos minutos más antes de concluir. Y bueno, pues le damos, que Dios te bendiga, Paola. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga, y esperamos que todo esto traiga mucho crecimiento y mucho fruto en la obra que Dios les ha puesto. Amén. Bye, bye. Muy bien, qué bendición poder haber tenido esta clase de discipulado, de enseñarle a otras personas a compartir su fe. Por favor, déjanos tus comentarios de cómo ha sido de bendición este estudio, cómo te está yendo, porque algo que desafiamos en esta clase de discipulado es que aprendas a discipular, que te reúnas, aunque sea con tus hijos o con tu esposa o tu esposo, o con 2 amigas a tomar un café, o con 3 personas por 4 semanas, y experimentes un poquito de qué es enseñar el discipulado, aunque sea que les enseñes, porque esto se puede ver de 2 maneras. Una forma es discipular a un nuevo cristiano sobre qué es la vida cristiana, qué es la salvación, la oración, la lectura de la palabra de Dios, la iglesia, el aprender el cómo distinguir una iglesia sana, el aprender a compartir tu fe.
pero también se puede utilizar en enseñarle a un cristiano lo que estamos haciendo nosotros a discipular. Entonces, en este discipulado puedes reunirte con nuevos cristianos o con cristianos ya de tiempo para enseñarles a que ellos también discipulen. O sea, puedes discipularlos o enseñarles a discipular, pero empieza haciendo algo, aunque sea poco a poco. Y bueno, las asignaturas de esta semana, es importante las tareas para aquellos que están en el seminario. Recuerda que tenemos dos maneras de hacer el seminario, que es el diplomado en teología y ministerio cristiano, que requiere la lectura del libro, y el que no requiere la lectura de los libros de texto. Lo tuve que dar esta opción porque sé que hay mucha gente que está muy ocupada, pero que sí ve las clases, que sí hace las lecturas bíblicas, que sí hace los exámenes y se está esforzando. Entonces, bueno, tenemos el diplomado en ministerio cristiano que no requiere la lectura de los libros. Pero las asignaturas, cada semana tenemos asignaturas, también se pueden hacer certificados de los diferentes cursos. Por ejemplo, puedes probar haciendo un certificado del curso de hermenéutica y te mandamos tu certificado que muestra que completaste todo, si haces todas las tareas, todas las asignaturas. Pero también puedes hacer el de evangelismo, puedes invitar a las personas en tu iglesia a certificarse con un diploma, certificarse con un certificado de la materia de evangelismo, o en este caso con el de discipulado. Son cursos sumamente útiles a la vida. Entonces, las asignaturas de esta semana son la lectura bíblica. Continuamos leyendo Génesis 15 al 21 esta semana, un capítulo por día, porque estamos preparándonos para la siguiente clase. Después de una pausa de terminar la clase de discipulado, vamos a tener la materia de Antiguo Testamento. Ahorita, la siguiente clase, vamos a seguir con una clase más para terminar, y después vamos a tener una conclusión donde vamos a repasar lo que vimos en todo este curso, como ya lo venimos haciendo en cada curso. Y bueno, recuerde la donación mensual. Vaya a seminariobiblicoenlinea.com. Si has batallado por alguna razón que no puedes hacer la donación, por favor escríbeme si quieres tener tu certificado del curso o tu diplomado que reconozca los estudios que has cursado en este seminario. No te desanimes, sigue haciendo los exámenes y bueno, siempre tienes que ir al curso, a la página oficial y hacer el mini examen. Y bueno, recuerda el reporte evangelístico una vez al mes, solamente reportar que le hablaste de Cristo a una persona, que le compartiste de la fe, que lo animaste en su fe, que lo animaste a buscar la fe en Cristo. Y recuerda, esto se hace en la página web, todo se hace en seminariobiblicoenlinea.com. Y bueno, vamos a dar ahora el resumen. Voy a dar, antes de terminar, el capítulo 8, transformación, los 3 ingredientes necesarios del discipulado que transforma el modelo de Jesús, de Gregory Ogden. Este es un libro muy útil, muy práctico, que nos desafía a hacer modelos de discipulado de 3 en 3. Y voy a compartir el resumen y les va a servir mucho a aquellos que están haciendo solo el diplomado en ministerio cristiano porque no leen el libro, y aquellos que lo están haciendo en teología también y que leen el libro, pues les sirve de repaso. Sin duda alguna, el lugar donde he podido ver la mayor transformación y crecimiento espiritual de los creyentes ha sido en los grupos de discipulado de 3 personas, dice nuestro hermano Gregory Ogden. Y compara este tipo de discipulado a un invernadero. Un invernadero protege las plantas para que las plantas crezcan a pesar de que el clima de afuera no sea óptimo. Los invernaderos maximizan las condiciones ambientales para que las plantas crezcan sanas, sean fructíferas y se reproduzcan. Hacer discípulos es trabajar en la vida de un cristiano para que madure espiritualmente hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto que es Cristo. Y también para que se reproduzca espiritualmente alcanzando otras personas para Cristo, que es lo que trató el discipulado de hoy, enseñándoles a las personas a compartir su fe. En la vida de un creyente, el crecimiento puede ser lento algunas temporadas, es verdad, en la vida de todos nosotros puede suceder eso en algún momento, pero puede ser también más rápido nuestro crecimiento en algunas otras etapas de nuestra vida. Pero cuando entran las personas a formar parte de un grupo de discipulado de 3 personas, el crecimiento se acelera de forma increíble, dice el hermano en Cristo, el autor Gregory Ogden, que lo ha experimentado por años, décadas de trabajar en el discipulado.
Hay 3 condiciones que se dan en un grupo de 3. Número 1, cuando abrimos nuestros corazones y somos transparentes con otros, eso es lo primero. Vamos a estar en un discipulado, vamos a abrir nuestro corazón, aprender del Señor y vamos a retarnos a leer las Escrituras. Si leemos un pasaje que habla de algún área que estamos batallando, ser sinceros y abrir nuestro corazón para poder permitir que Dios sane nuestras vidas, poder ayudarnos. Número 2 es abrir el corazón y ser transparentes alrededor de o en torno a las verdades de la palabra de Dios. O sea, dejamos que la palabra de Dios nos transforme. Por ejemplo, dice la Biblia que en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ofrezcamos nuestras vidas a Dios como que es nuestro culto racional. Y cuando hacemos eso, dice que no debemos amoldar nuestra mente a la forma de pensar de este mundo. Y podemos hablar, bueno, ¿cuáles son algunas cosas que crees que a veces hacemos que permitimos que Satanás gana ventaja en nuestras vidas o que permitimos lugar a la carne o al mundo en nuestro corazón, que nos amoldamos, que tomamos la forma de... Y alguien puede decir, ¿sabes qué? Yo he batallado en esta área de mi vida y abrimos nuestro corazón. Entonces abrimos nuestro corazón en torno a verdades de la palabra de Dios. Y número 3, con un espíritu de responsabilidad, de tomar responsabilidad de nuestra vida espiritual y de confesión, de reconocer las áreas en que hemos fallado mutuamente unos con otros en el grupo de 3. Entramos en el invernadero del Espíritu Santo. Es lo que dice Gregory Ogden, que el invernadero del Espíritu Santo, donde surge el crecimiento espiritual más fuerte y radical que él ha visto, es un lugar donde creyentes se reúnen a ser transparentes, a abrir su corazón en torno a las verdades de la palabra de Dios, en un ambiente de confidencialidad, con un espíritu de responsabilidad y confesión mutua. Es un invernadero hecho para producir transformación y crecimiento espiritual. El primer ingrediente que se necesita es confianza y transparencia. Confiar el uno en el otro. Claro, tienes que saber que es alguien digno de confianza, pero tú sabes hasta cuánto cuentas de lo que es algo personal de tu vida, pero puedes ser transparente en alguna área de tu vida que estás necesitando la ayuda de Dios, o que te ha entrado duda, o que has estado con temor, o para poder ayudarte y orar unos por otros. Las relaciones sinceras con otros creyentes se dan en un lugar donde hay confianza para pedirse cuentas. ¿Cómo vas, hermano, con el tiempo de oración que ibas a apartar cada día que has fallado en eso? ¿Cómo vas en ser más tolerante con tu esposa, en tratar de ser más paciente, menos crítica con tu esposo? Entonces hay un lugar de confianza donde se piden cuentas unos con otros. Son el fundamento del crecimiento en el discipulado. El tamaño de 3 propicia o genera que la gente se abra en su corazón, porque no es lo mismo que abrirse en un grupo donde hay 10 personas, o si hay solamente otra persona también. Elementos de transparencia que fomentan la transformación. Número 1, reafirmarnos y animarnos unos a otros. Hermano, sigue adelante, estoy orando por ti. Ninguna tentación te ha venido que no sea humana. Fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir. Número 2, acompañarnos unos a otros en los momentos difíciles. Cuando hay momentos de dificultad, orar, estar allí el uno para el otro. Eso trae crecimiento en ese lugar, un lugar donde uno quiere ser parte, donde uno se siente apoyado para crecer espiritualmente. Número 3, escuchar de forma reflexiva, reflexionando lo que el otro está diciendo para ayudarnos, para escuchar la guía de Dios en medio de las complejidades de la vida y decir, ¿sabes qué, hermano? ¿Has pensado en pedirle a tu esposa que sea parte contigo en este cambio que tú deseas? Yo te animo a no ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Refleja a Cristo aunque sea difícil. Y entonces en ese ambiente de 3 nos ayudamos. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros para que nos exhortemos y animemos. Y número 4, confesar nuestros pecados y fallas para sanar. Ser transparentes. ¿Sabes qué? Esta semana fallé, casi no tuve tiempo en la palabra de Dios. O esta semana volví a pelear con mi esposa. Dije algo que no debía, le tuve que pedir perdón. Quiero permitir que el Señor me ayude, me transforme. Entonces hay un elemento de apoyarse unos a otros en ese grupo de 3.
Segundo ingrediente, la verdad de la palabra de Dios. Según de Timoteo 3, 16 al 17, dice que toda la escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la persona que sigue al Señor esté enteramente preparada, equipada para toda buena obra. Entonces es muy importante que la verdad de la palabra de Dios forje ese discipulado, esa relación donde abrimos nuestro corazón siendo transformados por la palabra de Dios. No es lo mismo intentar vivir una vida cristiana sin preparación, sin estar equipados, a ser instruidos en justicia por la palabra de Dios, en vivir una vida justa, en vencer con el bien, el mal, en ser pacificadores, en llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Las Escrituras nos instruyen en una vida justa, siendo equipados para buenas obras a fin de vivir la vida cristiana preparados. O sea, no es lo mismo vivir una vida cristiana sin preparación, no, pues ahí soy cristiano, voy a la iglesia los domingos y ya. A vivir una vida en un grupo de 3 que te estás juntando, formando discípulos, retándose a leer las Escrituras, aplicando la palabra de Dios en el diario vivir, siendo obedientes a Cristo, y eso es vivir una vida cristiana con preparación. El arte de perdonar es algo que se aprende obedeciendo al Señor, que no es fácil perdonar, aprender a amar como Dios ama, aprender a tener contentamiento a pesar de que estamos teniendo carencias económicas, luchando con alguna enfermedad, luchando con una relación difícil en nuestra vida, en la familia, aprender a tener contentamiento. Vivir con gozo, como Pablo en Filipenses, que 16 veces habla del gozo y él estaba en la prisión sabiendo que podían matarlo cuando había apelado al César en Roma, y decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, y decía, he aprendido a contentarme, decía, cualquiera que sea mi situación. Entonces, son principios de disciplinas espirituales que se desarrollan en un grupo de 3 personas. El tercer ingrediente es supervisión mutua, el rendirnos cuentas, el decirnos cómo vas con tu lectura bíblica, cómo vas con la memorización, cómo vas con la obediencia a Dios en esta área que nos habías pedido oración y que te preguntáramos cómo vas. La formación requiere disciplina o práctica disciplinada. El ser formados con el carácter de Cristo requiere la disciplina de hacer el tiempo de orar, de leer la Biblia, de compartir. Y en este caso ellos se forjaban quizá leer 5 capítulos al día de la Biblia. Aquí en el seminario yo solo te pido 1 al día, básico, mínimo de la vida cristiana. Leer entre 25 a 30 capítulos a la semana se crea una disciplina y hambre por la palabra de Dios. Y les voy a compartir algunas cosas del libro, aquí unas fotos de pantalla. Completar todas las tareas antes del encuentro semanal para poder participar. A eso se compromete el grupo de 3. Ok, nos comprometemos, nos vamos a juntar por 6 semanas, por 6 meses, por 3 meses, pero vamos a completar todas las tareas que nos comprometimos, que íbamos a leer estos 30 capítulos de la Biblia esta semana, 5 capítulos al día. Te lo dejo fácil, empieza por un capítulo, así como yo les dejo a ustedes, o por 2 capítulos o 3. Entonces vamos a prepararnos para ese encuentro, estar preparados. Normalmente explico que eso supondrá unas 2 horas a la semana o algo más de tiempo cuando haya que memorizar versículos de la Escritura. Número 2, quedar de forma semanal con el grupo durante 1 hora y media para hablar del contenido de las tareas. O sea, cuando se reúnen, oye, ¿qué aprendiste? Me encantó leer la carta de Pablo a los Filipenses. Dios me habló sobre tener contentamiento, sobre que Cristo es mi fortaleza. Hasta ahora el tiempo requerido es de unas 3 horas y media a la semana de estar en ese grupo. O sea, sí requiere disciplina. Esto del discipulado requiere reunirse con una persona, sin incluir el tiempo que uno tarda en ir al lugar donde el grupo se encuentra, o si se quedan de ver en un café o en la casa de alguien o en la iglesia. Número 3, ofrecerme al Señor por entero sabiendo que voy a iniciar un proceso de transformación acelerada. Señor, me voy a meter en tu invernadero para que tú me crezcas espiritualmente y me comprometo 3 meses a reunirme con este grupo y a dedicar 3 horas de mi semana para este discipulado. Quiero que las personas tengan una expectativa de que este tiempo de discipulado va a resultar en bendición y en un crecimiento espiritual en sus vidas.
contribuir a un ambiente de sinceridad al yo ser parte de ese discipulado, de confianza, de vulnerabilidad, en un espíritu no de crítica ni de chisme, sino de edificación mutua. Normalmente les digo que va a ser la relación cristiana más honesta y retante que jamás han experimentado y que por eso la confesión también va a formar parte de la relación. 5. Considerar seriamente la posibilidad de continuar esta cadena de discipulado. Yo les digo, se van a comprometer a que si Dios habla a sus vidas y experimentan el poder de Dios en este grupo, quiero que piensen desde ahora en comprometerse a que ustedes van a seguir esta cadena y cuando terminemos ustedes van a hacer esto con otras personas, comprometiéndome a invertir tiempo y esfuerzo en al menos otras 2 personas cuando ya hayamos completado el manual de discipulado. El objetivo de esta relación de discipulado no es solo madurar espiritualmente, sino formarse para ser discípulos a otros. Como digo arriba, mis palabras son considerar seriamente la posibilidad de continuar esta cadena de discipulado y no comprometerme a continuar esta cadena de discipulado, porque aún no he experimentado lo que significa una relación de discipulado. No te puedes comprometer a hacer algo que aún no has experimentado o vivido, pero sí se pueden comprometer a considerar hacerlo. Entonces les dicen, no los estoy comprometiendo a que lo van a hacer, sino a que consideren hacerlo una vez que experimenten este discipulado. Que muy bueno, ¿no? Muy buenos puntos. Todo creyente o persona interesada en el Evangelio debe tener la oportunidad de formar parte de una relación de confianza que le motive a estudiar la palabra de Dios y ponerla en práctica, comprometiéndose con las personas de su grupo a compartir su progreso, sus luchas y rindiendo cuentas aun si hay fracasos. Bueno, tremendo capítulo, me encantó este capítulo, de verdad que nos está dando el manual de la ventaja de estos grupos de 3, cómo funcionan, un invernadero donde crecemos a creyentes sólidos en la fe. Y bueno, ojalá Dios utilice esta materia de discipulado para que tú ya seas una persona que tiene su diplomado en el ministerio cristiano, que aprendiste un aspecto del ministerio cristiano importantísimo, primero el discipulado y ahora el aspecto de discipular a otras personas, y que esto enriquezca tu vida espiritual, la vida de tu iglesia, la vida de las personas con las que estás en contacto. Hermanos, déjenme sus comentarios, por favor. Te puedes inscribir al seminario, seminariobíblicoenlinea.com. Si no te has suscrito a mi canal de YouTube de Carlos Andrés Moore, por favor ve y hazlo. Pon la campana de notificaciones y corre la voz que se suscriban a este canal donde hay tanto material útil y rico para el pueblo de Cristo. Respuestas apologéticas, defensa de la fe y material de edificación. Les mando un abrazo grande, grande, grande. Por favor, déjame tus comentarios. ¿Cómo estos discipulados están ayudándote en tu vida? ¿Qué fue de bendición en la clase de hoy? Te mando un abrazo, que Dios te guarde y te bendiga. Sigue adelante. Hasta luego.